es el abogado del diablo. Dite tú, quieres saber más de ti, y es por eso que hoy estás aquí. Mario Alejandro Rodríguez Carrizosa, bienvenido. Muchas gracias, Paul, por tenerme en tu primer podcast. Y bueno, comenzando con pie derecho. Comenzando con bien derecho el año, feliz 2023. Es 2023. Y estábamos conversando antes de empezar a grabar que, bueno, en 3 días es tu cumpleaños. Así es, cumplo ya 26 vueltas al sol. 26, tienes 25 años y para ser una persona de 25 años has hecho muchísimas cosas porque es un poquito, dicen que las comparaciones son tediosas, pero me pongo a pensar en mí mismo. Digo, yo a los 25 yo recién estaba graduándome de abogado y estaba como que todavía perdido sin saber qué diablos hacer. Que hasta terminé votando eso y me fui a Los Ángeles. Y tú a los 25 ya tienes, bueno, un canal de YouTube que si... dime si me falla la memoria o estoy mal. Empezó en el 2008, 2009 cuando hacías videos de Sims. Algo así. Siempre más o menos como que desde lo que tenía 13, 14 años comencé haciendo videos sobre, claro, estos videojuegos que se llamaban Los Sims. Uh-huh. Y bueno, ahí cambió un poquito de temática de una a la otra, pero siempre como desde los 2008, 2009 ya tenía el canal, iba creando contenido, no sabía muy bien sobre qué, pero igual ahí seguía alimentando la red. No fue sino hasta el 2014, 15, que ya justo a graduarme punto del cole, ya como que enfoqué el canal un poquito en lo que realmente me gustaba y lo que me apasionaba, como hablar, discutir y todo. Y eso, justo, cuéntanos un poquito tu background para la gente que tal vez no te conoce. A ver, eres economista de profesión, pero si te puedes describir qué haces, ¿cuál es tu onda? Claro, sí, bueno, es un poquito como complejo describirme, como tú mismo dices. Mucha gente, claro, me dice a los 25 años, wow, tú tienes un canal, etcétera, ya tienes esta profesión. Un libro del cual íbamos a hablar también. Un libro también, exacto. Pero como tú bien dices, las comparaciones son tediosas, porque si tú te comparas con alguien, siempre vas a terminar o ganando o perdiendo. Pero igual seguimos amantes de los videojuegos, ¿no? Evidentemente, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Entonces, bueno, un poquito mi background. Sí, efectivamente, bueno, yo soy de acá, de Ecuador, de Quito. Esencialmente, como tú bien dices, en el año 2008, 2009 yo empecé a crear este canal de YouTube que al inicio se llamaba Solo en Compu, porque solo me pasaba en la computadora. Y mi mamá siempre se molestaba, me decía, pero ¿qué haces ahí todo el día? Todo el día metido ahí ya. Y quién diría, ¿no? Que después de unos años, gracias a estar tanto tiempo ahí en internet, uno podría vivir de eso. Esencialmente, luego, con el pasar de los años, esencialmente el hecho de que yo pude estudiar en Francia fue gracias a mis videos que pagaron esencialmente mis estudios, mi costo de vida y todo. Entonces, mi background comenzó más o menos en el 2014, 2015. Empecé a crear videos sobre hipotéticos conflictos mundiales entre potencias occidentales y orientales. Mucha gente me recuerda al inicio por haber creado esta serie de la supuesta Tercera Guerra Mundial. Eran como 16 episodios, ¿verdad? 16, exacto. Y bueno, luego eventualmente los borré y me arrepiento porque sí me hubiera gustado tener un archivo. Exacto. No fue que tuviste un problema, pero de YouTube, que por sí, copyright. Claro, lo que pasa es que en ese tiempo yo no sabía muy bien, imagínate, 17, 18 años, no sabía muy bien cómo se manejaba este tema del copyright en YouTube. Y claro, yo solo veía videos, los subía, los descargaba, los subía y se hacían famosos. Y cuando se hacían famosos ya alguien identificaba que era contenido suyo, me ponía un strike y se bajaba. Entonces yo ya, por evitar justamente ese tipo de problemas, luego terminé como borrando los episodios. O los hubieras puesto solo en privado y ya. Sí, o los hubiera descargado, ¿no? Claro. Pero ya con el paso de los años uno va aprendiendo cómo funcionaba este mundo del copyright y cómo tú tenías que hacer las cosas bien o las cosas como esta famosa fair use, ¿no? Ajá. Que te permite utilizar contenido protegido por derechos de autor. O sea, es para temas educacionales. Para temas de educación, de comentarios, ese tipo de situaciones. Entonces, ya con el pasar, cuando me gradué del cole, a los 18 años, tú bien recordarás, yo estaba también igual perdido, no tenía ni idea. O sea, yo sabía que quería estudiar o relaciones internacionales o economía, eso era muy claro. O sea, eso era lo que me apasionaba, lo que todavía me apasiona. Pero no sé, en ese momento me sentí un poquito como un diablo en botella aquí en el Ecuador. No quería estudiar acá, tampoco tenía los recursos para hacerlo. Entonces, bueno, ahí un poquito dije, bueno, ¿qué opciones tengo? Y eventualmente Francia es un país que, por ejemplo, da la educación
no gratuita, pero cuesta 150 euros al año. O sea, ¿Al año? Al año. Al Bueno, año. costaba, ya no cuesta eso. ¿Y ahora cuánto cuesta? Ahora cuesta unos 2.000 euros. ¡Wow! al año. Pero eso es más del que es como un 20x, que es 18 veces más caro. ¿Qué Sí, pasó? el gobierno de allá eventualmente modificó la ley diciendo como que los extranjeros estaban aprovechándose mucho. Pero bueno, en ese tiempo yo decía, bueno, Francia es un país que me puede dar educación cuasi gratuita. Ajá. El único requisito, entre comillas, era tener un nivel alto de idioma. Ya. Cuando salí del cole, empecé a estudiar francés, luego me fui un par de meses a Francia para perfeccionar, pasar las pruebas de ingreso a la universidad. Pasé y entré a la universidad ya, a la Universidad de Lyon, para estudiar economía. Entonces, los 4 años que estuve en Francia, estuve haciendo este trabajo paralelo de ser estudiante universitario y al mismo tiempo hacía mis videos de YouTube. Ya. Y esa era un poquito como mi dinámica, ¿no? O sea, era estudiante a tiempo parcial, bueno, tiempo completo, y también el otro tiempo libre que tenía me dedicaba a hacer mis videos. Y entonces ese era como mi trabajo de estudiante, mientras mis amigos, no sé, algunos trabajaban en cafeterías, en restaurantes o otro tipo de situaciones. Yo también trabajaba, pero en el lado de mi canal. O sea que en tu tiempo libre básicamente lo que hacías era ponerte a hacer contenido y videos para tu canal de YouTube. Pero, por ejemplo, como dices, tus amigos tenían sus trabajos de tiempo completo, a veces salían para poder pagar los estudios, pero ¿cuánto tiempo te consumía en el research y todo para hacer un video? Porque, por ejemplo, cuando vino la era de Trump, empezaste a hacer muchísimos videos y tu canal creció exponencialmente. Y uno que me acuerdo muchísimo es la hipótesis de qué pasaría si es que los Estados Unidos invade a México. Entonces, por ejemplo, un video así, ¿cuánto tiempo se te va? Bueno, realmente para la elaboración de un video tienes que tomar en cuenta muchos factores, ¿no? Pero esencialmente yo diría que el proceso global de entre tener la idea hasta que el video ya esté finalmente publicado, yo creería que se te pueden ir unas 40 horas. Wow. Sí, Era una semana entera. Pues claro, porque la etapa más importante de todo video siempre es la etapa de investigación. La etapa de investigación es la etapa de poder buscar las fuentes verídicas, y a veces no todas están en el idioma español, a veces en inglés o en otros idiomas. Tienes que buscar fuentes confiables, a veces no encuentras todas, entonces tienes que hacer como un enlace de diferentes fuentes. Entonces yo creía que, por ejemplo, en las 40 horas que se va, una buena parte, casi la mitad del tiempo, se va en la investigación, unas 15, 20 horas, como la redacción. Porque igual tienes que hacer tal cual como los ensayos de universidad, o sea, tienes que hacer una introducción, una problemática, un desarrollo, una conclusión, y bueno, también dejar luego preguntas para la audiencia para que puedan responder. Entonces, eso se va a dar unas 15 horas. Luego entra el proceso de grabación, que es la parte como más simplista, por decirlo así. O sea, te grabas y luego ya viene la parte de edición, que también es una parte complicada. Y la parte de edición te puede tomar. Personalmente, cuando estoy como motivado, digo, ya, voy a hacerlo ahora. Lo puedo hacer en unas 2 horas, 3 horas, así, apago el celular, nada sabe del mundo. Pero ha habido veces, ocasiones en que, claro, uno empieza como a procrastinar y dice, ya, hoy edito 2 minutos, mañana 2 minutos. Y a veces ha ocurrido que me he demorado hasta 2 días editando un video que tenía que ser editado en 3 horas. Yeah. Pero esencialmente, diría, la parte más fuerte es la de la investigación. Es lo que te toma más tiempo y más esfuerzos. Hay algo que quiero tocar contigo, porque de pasada empezaste a hablar de tus inicios, o sobre todo cuando empezaste a topar el tema geopolítico y tus videos, y esta serie de 16 videos que era sobre una hipotética tercera guerra mundial. Hoy 2023, con lo que está pasando con el conflicto de Rusia, con Ucrania, de los Estados Unidos, NATO y todo eso, ¿cuál es tu input? ¿Tú cómo le ves? ¿Cómo ves el escenario? ¿Ves que sea factible? ¿Crees que Putin en eso? Hay gente que dice que está enfermo, que Está le va a loco, morir, claro. que el ego del man, él prefiere irse y decir yo soy el que se lleva a los Estados Unidos a la tumba, y así igual me muera. Pelea con osos. Eso, literal. ¿Crees que lo haga? O sea, ¿cuál es tu análisis en cuanto a una potencial tercera guerra mundial? A ver, esencialmente el conflicto de Rusia-Ucrania es un conflicto que no es que la guerra comenzó ahora en el 2022. O sea, la guerra como tal comenzó en el año 2014. Y parte de la guerra Rusia-Ucrania es de los conflictos postsoviéticos, del colapso soviético, ¿no? Porque Ucrania era una república soviética junto a Rusia, junto a Bielorrusia, era parte de la Unión Soviética. Y luego del colapso del muro de Berlín, Estados Unidos se quedó como la única superpotencia vigente actual y tomó un rol de preponderancia gigantesco. Entonces, claro, Rusia después del colapso sufrió eventualmente digamos, como esta resaca, este chuchaki, de ya no ser una superpotencia, de levantarse ante un mundo mucho más complejo y tanto económicamente
ya a nivel interno ruso. Entonces, el conflicto ucraniano esencialmente se desprende del hecho de que Ucrania, con el pasar de los años, y si tú puedes ver, por ejemplo, las últimas encuestas, las últimas elecciones que han habido en Ucrania desde el 2014 en antes, es prácticamente un país partido en dos. Un país partido en dos en el sentido de que la parte más occidental desea unirse a la Unión Europea, a la OTAN, y la parte más oriental, generalmente población rusófona, son efectivamente rusos que se quedaron ahí luego del resquebrajamiento de la Unión Soviética. Entonces siempre ha tenido este conflicto de pertenecer más cerca a la Unión Europea y Occidente, o todavía ser parte de la influencia rusa. Entonces, bueno, ya esencialmente con el desenlace en el 2014 del conflicto de la anexión de Crimea, luego de la guerra en Donbass, llegamos al año 2022, donde Putin ya decide finalmente hacer una ofensiva masiva en Ucrania, desatando la guerra más grande en Europa desde los años 1990 de la guerra en Yugoslavia, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué interfiere en Ucrania? Esencialmente porque no es un país de la OTAN, no está protegido ni por la Unión Europea ni por la OTAN. Entonces, por decirlo así, él tiene en teoría como carta libre para poder jugar en Ucrania. Pero no es tanto así, porque la Unión Europea, los Estados Unidos, la OTAN ya ha intervenido en el conflicto, aportando con tanques, con financiamiento, con armas, siempre como que no tratándose de meter mucho en el lleno, como que no meter tropas de la OTAN en el terreno peleando junto a tropas ucranianas, porque eso ya sería evidentemente tropas de la OTAN contra tropas rusas, pero sí ayudando a que Ucrania resista para evitar pues, su colapso. Entonces, que ha sido más fuerte de lo que Putin claro, esperaba. exacto. Y es que es justamente lo que muchos de la inteligencia británica y americana pensaban, que el plan de Rusia era, bueno, Ucrania no va a resistir, en 3-4 días tomamos la capital, capturamos al presidente ucraniano, se pone un nuevo gobierno ahí, se anexa a las regiones del sur y ya. Pero no ocurrió eso. Realmente ya Rusia, según las estimaciones de la CIA, ha perdido entre unos 80,000 a 100,000 soldados. Es muchísimo. Ucrania ha perdido mucho más. Pero, claro, Putin ahorita está en una situación complicada porque ya ha forzado al máximo sus recursos. Incluso llamó a una movilización parcial en Rusia, trayendo a gente joven sin experiencia justo al frente de batalla. Y está en esa situación en la que se ve como impedido de poder avanzar justamente por la ayuda occidental. Y ahí evidentemente todo el mundo decía de qué pasa si Putin utiliza la arma nuclear táctica como para poner así la mano en la mesa y decir se acabó. Pero ya los Estados Unidos y la OTAN han sido muy claro que hay líneas rojas sobre el terreno, y es que en caso de usar un arma de destrucción masiva, ya sea nuclear o radiológica o biológica, que en ese caso las tropas occidentales pueden interferir dentro del territorio ucraniano. Entonces, por ejemplo, uno de los ex coroneles de la CIA dijo, si Rusia utiliza un arma nuclear, por ejemplo, táctica en Ucrania, para forzar la rendición de Kiev, entonces en ese caso las tropas occidentales tendrían luz verde para eliminar a todas las tropas rusas presentes en territorio ucraniano, no en Rusia como tal. Entonces, en ese escenario, podría decir que tal vez se habría una confrontación directa. Pero la única razón por la que Putin no ha utilizado un arma nuclear ahora es porque Estados Unidos y la OTAN han dicho, veas, no hagas esto porque si no... Además que es entrar como abrir la caja de Pandora. Solo se ha utilizado 2 veces y fue en la Segunda Guerra Mundial y de ahí... Hiroshima, Nagasaki. Exacto. Y porque Japón ya era la última potencia del eje que había que vencer. Obviamente eso no está justificado, pero ya. Pero claro, en el caso de Ucrania es como... O sea, Ucrania puede defenderse de todos los medios posibles, pero un arma nuclear no tiene. Y no puede contraatacar con arma nuclear. Entonces, no sé, las teorías dicen que está enfermo, que está muriendo de cáncer. Esos son como... No sé, teorías, no sé, supersticiones. Yeah. Pero yo sí creo que eventualmente, digamos, que estuviera ya al punto de pasar al otro mundo. No sé hasta qué punto su lógica racional le permitiría como, bueno, voy a llevarme al resto de los seres vivientes conmigo. O si, pues, no creo que realmente le interese el futuro de Rusia. Porque si le interesa el futuro de Rusia no habría hecho todo lo que está haciendo ahora. Sino más bien... es un tema un poquito más complejo de análisis, y todos los como medios de inteligencia están tratando de descifrar un poquito qué es lo que piensa el señor, porque eso es lo más complejo de todo.
Eso está peor que Squid Game de Netflix, así para intentar descifrar qué es lo que está pasando ahí. Hablando de Netflix y del conflicto ruso, les recomiendo un documental que está en Netflix, se llama Ukraine Winter on Fire, y explica muy bien todo el tema de la problemática de lo que pasó en Ucrania justamente desde el 2014 y cómo el pueblo también peleó por mantener a su soberanía. Y ahí, básicamente, bueno, en el documental, no sé si lo viste, pero básicamente ese expresidente estaba en el bolsillo de Putin. Claro. Era... Es que ese ha sido también el tema de Ucrania, que en el año 2013 se estaba negociando este tratado con la Unión Europea y esencialmente Rusia dijo como no, o sea, si haces eso te va a ir muy mal, porque obviamente a Rusia no le convenía una mayor integración ucraniana a la Unión Europea. O sea, evidentemente pierde su poder de influencia, como ha sido por ejemplo el caso de las ex repúblicas de soviéticas, que eran Letonia, Lituania y Estonia, que eran países de la Unión Soviética, y ahora todos son países de la OTAN, todos son países de la Unión Europea, todos utilizan el euro. Entonces, evidentemente, Moscú ejerció presión y el presidente ucraniano de ese entonces, que era Yanukovych, cedió y canceló el tratado de libre asociación con la Unión Europea. Y eso desató obviamente las protestas de que queremos una mayor integración económica con Europa y produjo el Euromaidán, ¿no? Y ahí entonces renunció el presidente Yanukovych, se exilió en Rusia, se convocaron a elecciones, terminó electo el presidente Petro Poroshenko y ahí ya se desató la guerra en el este de Ucrania y la anexión rusa de Crimea, que fue de hecho una anexión bastante limpia. No hubo una sola muerte, Rusia solo llegó y ¡plup! Ya está. En cambio, en la guerra en Ucrania, en el este de Europa, Donetsk y Lugansk, que son como las dos provincias más rusófonas, por decirlo así, no fue tal el caso. Y si pudieras tener una bolita de cristal, que es un poco, obviamente nadie la tiene, ¿verdad? Pero tu predicción para este año, ¿tú crees que se va a mantener el status quo o va a haber algún cambio? Yo creo que ya los países occidentales están invirtiendo. Por ejemplo, hace un año, no hace un año, como unos 8 meses, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decía, no podemos enviar tanques de guerra, no podemos enviar armas de largo alcance a Ucrania, porque eso sería ya un conflicto abierto con Rusia. Pero al día de hoy ya tienes a Estados Unidos y Francia pidiendo a Alemania que den la autorización para enviar los tanques de guerra, los Leopard, que son los más avanzados, entre los más avanzados del mundo, a Ucrania para que pueda ya contrarrestar justamente la ofensiva rusa. Y también, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que están brindando los HIMARS, estos cohetes de largo alcance que permiten golpear posiciones rusas desde casi 100, 200 kilómetros. Entonces, yo creo que eventualmente va a depender mucho de la ayuda que Estados Unidos, sobre todo, le siga brindando a Ucrania. Creo que la prioridad de Kiev va a seguir tratar de recuperar las provincias del sur, pero yo sí creo que eventualmente habrá un punto de negociación, porque la guerra no se puede extender para siempre, la guerra civil siria lleva ya 10 años, pero eventualmente todos los conflictos llegan a un punto de estagnación. Y yo sí creo que habrá eventualmente una negociación, porque al menos una línea roja es el tema de Crimea. Para Putin es imposible dejar Crimea. O sea, él prefiere volar Ucrania a ceder Crimea, porque es la verdad. O sea, Crimea tiene ya 8 años más. Tiene casi 8 años, está anexada, tiene infraestructura rusa. ¿Pero por qué es el interés tan grande? ¿Es por la ubicación geográfica, por donde está, por los accesos al mar que tiene y todo eso? Claro, porque tiene acceso al Mar Negro. Ahí está justamente Sebastopol, la mayor como base naval rusa. Entonces es justamente todo este acceso que le da. Y eso es un punto, una línea roja que creo que Putin no... Es como pensar si Estados Unidos algún día cedería, no sé, Nuevo México otra vez a México no. O California. No, o sea, no. Son líneas rojas que ya... esto es claro, Estados Unidos también ya lo tiene claro. O sea, que bueno, obviamente en la política dicen, no, sí, Crimea es parte de Ucrania y en teoría lo es, pero ya de facto no lo es. Y Putin, estoy seguro que está dispuesto a volar todo excepto la negociación sobre Crimea, porque eso para él sí es muy personal. Claro, y o sea, me hace que también el sueño húmedo del man es como que él quisiera volver a esa visión romántica de volver a tener la Unión Soviética. Exacto. Ese es el hecho como que uno de las aspiraciones de Putin, ¿no? Tener como reconstruir otra vez el imperio ruso. Pero la verdad es que económicamente Rusia es un país tiene muchos recursos naturales, gas, petróleo, todo, por una extensión gigantesca.
pero económicamente no es un país fuerte. Más bien, yo creo que fue un error táctico porque ahora, con todo lo que ha pasado con Ucrania, Rusia se hace mucho más dependiente de China al vender su gas a China. Y China sí es una potencia económica. O sea, todo lo que tenemos, los celulares, los carros, o sea, es la segunda economía más grande del mundo. Y está justamente con esa fortaleza económica que tiene, está reforzando su ejército para eventualmente, dentro de unos 10, 15, 20 años, ser el rival de Estados Unidos en todo sentido, económico como militar. Rusia no es un rival. Es para Estados Unidos en el sentido económico. Solo el estado de Texas tiene una economía más grande que Rusia. O el petróleo también. Exacto, o sea, buena parte de los ingresos de Rusia son petróleo. O sea, ¿qué produce Rusia aparte de armas, petróleo, gas? No produce absolutamente nada aparte de estos tres componentes, no produce nada. Entonces, ¿qué produce China? O sea, ¿qué produce Estados Unidos? ¿Qué produce Francia? ¿Qué produce Alemania? Entonces, la pandemia fue un buen termómetro para que Estados Unidos se dé cuenta cuánto su mano de obra local era ya ínfima, que dependían de China para todo. No podían medicamentos, un montón de cosas no tenían. Y ahora, después de casi ya, que van a ser 3 años, empezaron a decir, no, necesitamos a volver a traer Made in the USA para tener... O ya ni siquiera incluso Made in the USA, sino al menos Made in, no sé, in America o in North America, porque... Sí. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando con China es que también hay otros países vecinos de China, como Vietnam, que están también capturando todas estas nuevas empresas de confección, de construcción, que ya se dice Vietnam como la nueva China, porque efectivamente China ha absorbido un montón de la mano de obra. Y entonces Estados Unidos, por ejemplo, ya también ve en parte a México como una manera de mano de obra barata, siendo parte todavía del TECAN, o sea, del Acuerdo de Libre de Comercio de América del Norte, y que a la vez no es ningún rival o ningún adversario importante para Estados Unidos. Sino más bien todo lo contrario, es un país vecino que le puede ayudar mucho en cuestiones como de exportaciones, de mano de obra barata y todo. Entonces, ahí justamente con la pandemia se dio, o sea, fue como un shock para el mundo, que reveló como las fortalezas y las debilidades de muchos países, ¿no? Y justamente una de las debilidades de Estados Unidos fue esa, ¿no? Como ese... El supply chain y cosas. Supply chain. Ya que obviamente ya esa crisis ya pasó, ya todo. Pero fue como una conciencia, como un despiértate de las realidades del mundo. Fue un sacudón, pero bueno, vamos a un poquito cambiar de región y esto va vinculado a esto que está acá. Tu libro, Superpotencia, ¿por qué no lo somos, pero deberíamos serlo? Superpotencia te refieres a América Latina específicamente. Exacto. Cuéntanos un poquito por qué. Ya, chévere. Bueno, este libro justamente es un tema que yo quería ya escribirlo hace muchos años. De hecho, es un libro en el que he venido trabajando ya, incluso cuando estuve en la universidad. Esencialmente el tema, siempre que me apasionó a mí, fue explicar un poquito como estos contextos geopolíticos mundiales que han golpeado a todos nuestros países. Porque a pesar de ser históricamente una región con muchísimos recursos naturales, somos la región con más petróleo del mundo, somos la región con más agua del mundo, somos la región con más carbón del mundo. A ver, espérame un segundo. ¿Más petróleo del mundo? Claro. ¿Más que en Arabia Saudita, en el Golfo y todo eso? Venezuela de por sí tiene más petróleo que el resto de naciones del planeta. Entonces ya Venezuela ya tienes ahí como la que encabeza la lista. Luego tienes a países como Ecuador, también tienes países como Brasil, tienes países como México, Colombia. Entonces, si tú juntas a todas las naciones latinoamericanas, o sea, si tú juntas a toda la región, América Latina es la región que más petróleo tiene, incluso por encima del Medio Oriente, ¿no? Entonces, aparte de eso, tienes la región que tiene más recursos hídricos. Colombia, solo Colombia tiene más agua que, por ejemplo, toda la Unión Europea. No, Brasil ni se diga, que es el país que más recursos hídricos tiene. Entonces, siempre la América Latina ha sido una región históricamente como golpeada, ¿no? Por la violencia, por la desunión. Y esencialmente mi propósito dentro de este libro, porque fue uno de mis propósitos, yo dije, yo quiero escribir este libro y entender el por qué, a pesar de ser una región extremadamente rica, con gente muy trabajadora, con, en teoría, un futuro brillante por delante, hemos fracasado en como este objetivo de crecimiento económico, de integración, de desarrollo. Porque yo me pongo a ver, por ejemplo, los países asiáticos, Vietnam, tienes Indonesia, Corea del Sur, o sea, son países que en recursos no han tenido absolutamente nada, pero han tenido un crecimiento gigantesco voraz. Singapur, Taiwán, que es una isla prácticamente ahí en medio del océano
Pacífico y ha logrado un crecimiento espectacular. Entonces, esencialmente, uno de mis propósitos fue entender por qué. Y hice como un pequeño desmenuzar, ¿no? Estas partes de por qué históricamente, a ver qué pasó en la época de la colonia, qué pasó luego en la época de la Segunda Guerra Mundial, qué pasó luego en la época de la Guerra Fría, cómo esto nos afectó, qué pasó luego en la época del intento de la industrialización, los intentos luego para encontrar como una ideología común de la región, los errores, los aciertos. Entonces, esencialmente es eso, porque yo sí creo, si tú te pones a pensar, y eso fue una experiencia personal que al menos yo tuve en Francia casi 4 años, yo cuando la mayoría de mis amigos en Francia eran latinos, eran hondureños, colombianos, mexicanos, peruanos, brasileños, porque teníamos justamente este idioma en común. Sentía que eran como hermanos de otra patria, ¿no? Entonces sentía que eran justamente como una gran comunidad. Pero en el caso de los europeos, como tienen su propio idioma, su propia cultura, no son tan así, pero aún así, a pesar de ello, han logrado una unión, han logrado justamente tener un futuro mucho más próspero. Ahorita es imposible pensar, por ejemplo, en una guerra campal entre Francia y Alemania, o entre Italia y Francia. No, porque justamente han entendido que el éxito hacia la paz es justamente la integración. Aquí en América Latina no ha ocurrido un evento traumático como para decir, ya, tenemos que enfocarnos en estos pasos. Pero yo sí creo que, por ejemplo, un evento traumático pudo haber sido la pandemia, que prácticamente borró casi 10 años de crecimiento económico, y América Latina fue la región más afectada en número de muertos, en número de crecimiento económico, en número de migraciones, todo. O sea, realmente, entonces, eso es un poquito como el énfasis de mi libro. O sea, va por ahí. Y justo lo que decías, el tema de desmenuzar o de hacer el desglose de país por país por país. Por obviamente donde estamos ubicados, cuéntanos un poquito sobre Ecuador. ¿Cuál es el análisis que haces de Ecuador en el libro? ¿Cómo lo ves en tema del pasado, lo que está pasando ahora y hasta dónde ves que va a ir? Bueno, en el tema de Ecuador, yo trato algunos países, ¿no? O sea, no es que trato país por país. Pero evidentemente, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, es un caso de que es un país, bueno, formamos parte de lo que es... Ecuador forma ahorita parte de un bloque, que es la Comunidad Andina, conformado por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, ¿no? Es como el bloque más cercano que tenemos. Luego, históricamente, Ecuador intentó también entrar en la Alianza del Pacífico, que está encabezada por México, Colombia, Perú y Chile. Eso estaba intentando hacer Guillermo Lazo, no sé en qué Sí, caso. pero ya no va muy por ahí porque México vetó justamente 2 sectores del Tratado de Libre Comercio. Entonces ahí también te das cuenta que es un poquito como complejo incluso en los temas económicos. O sea, todo el mundo le encanta hablar como de sí, o sea, en las fotos, ¿no? Los foros regionales. Todo el mundo se toman fotos, somos presidentes hermanos, que viva América Latina. Pero ya en la práctica no es así. Y te doy un ejemplo muy claro y muy conciso, incluso en el caso de Ecuador. Cuando estaba en el poder Rafael Correa, él era un pro partidario de la integración de América Hasta la Latina. victoria siempre, compañeritos. Sí, Eso. claro, hasta la victoria siempre. Y claro, y en ese tiempo había la UNASUR, ¿no? Entonces, Quito fue seleccionada como la sede de la UNASUR, que sería como la sede de la Unión Europea en Bruselas. Entonces, si tú vas por la mitad del mundo, vas a encontrar este edificio enorme que era la sede de la UNASUR. Y ese edificio costó $45 millones. No es que sea tampoco tan barato. Pero lo curioso aquí es que, bueno, en el apogeo, porque era el año 2013-2014, o sea, cuando más ingresos había, ningún país puso un céntimo para esa construcción. Fue el Ecuador que ante 3 años de pedir casi limosna para que le den $1, dijo, ya me cansé, voy a construir la obra yo mismo. Y fue Correa quien de presupuesto del Estado ecuatoriano destinó esa mega obra muy bonita, pero que sirvió como un elefante blanco porque ahí se reunieron como 2-3 veces. Y no sirvió a nada más. Y lo mismo pasó en el caso de Bolivia. También, que sí, que vamos a crear un parlamento suramericano. Lo más chistoso es que construyeron una infraestructura brutal. O sea, en Cochabamba, si tú ves, parece un complejo de lujo con justamente una sesión gigante como de un parlamento. Se construyó, costó más caro aún, $100 millones. Igual, ningún país puso $1. Ajá. Y lo peor de todo es que se terminó eso y ya, se terminó la obra, pero ni siquiera había parlamento, ni siquiera habían parlamentarios, o sea, todo mal. O sea, primero hicieron la casa y luego las bases, así. Yeah. Entonces, es un poquito como el tema. Entonces, Ecuador es un país que como que, al menos con la actual presidencia de Guillermo Lazo,
él ha tratado de cierta manera, sí, de hacer mayor integración económica, tratándose de integrar a la Alianza del Pacífico, buscando tal vez un acuerdo comercial con China. Pero es un tema ya muy complejo porque al menos el Ecuador económicamente ahorita no tiene muchas opciones. No es como que en la época del 2007 al 2014 donde sí hubo un boom de las commodities, efectuado justamente por el crecimiento voraz de China. Ese ya no es el caso. Y también ahorita se enfrenta a un escenario en que la mayoría de la región otra vez dio una vuelta a la izquierda. Entonces eso hace que un poco Guillermo Lasso, Ecuador, se encuentre un poquito como... Claro, Chile y Colombia se viraron a la izquierda. Y nadie pensó que lo iba a hacer. Exacto. Colombia, con el caso de Gustavo Petro, fue un caso muy, muy claro. No es que ganó por un margen de 60%. O sea, Gustavo Petro ganó con las justas 50,5%. ¿No? Y bueno, entonces es importante porque fue el primer presidente de izquierda en Colombia desde la historia, claro, desde que se creó la República. Entonces, ya también en parte por un desgaste de la derecha en Colombia, ¿no? O sea, y es verdad, porque también estuvieron 20 años desde que estuvo Uribe, y es verdad, Colombia tiene muy buenos índices macroeconómicos, tiene muy buena estabilidad fiscal, etcétera, pero el 35% del país sigue en la pobreza, la moneda también se ha depreciado bastante, y no solo ahorita en el gobierno actual, sino en los gobiernos anteriores. Por ejemplo, el caso de Chile también, que llegó el presidente Boric a la presidencia luego del estallido que hubo en Chile. Y bueno, pero irónicamente también le terminaron rechazando su constitución con un margen muy claro, así como de esto no queremos. Entonces eso muestra un poquito también cómo la población de América Latina es un poco bipolar. Brasil regresó. Brasil regresó a Lula. Argentina, después del desastre de Macri, volvieron los Kirchner. Y ahorita, después de este desastre, yo creo que va a llegar Javier Milei a la presidencia de Argentina. Ay, pensé que ibas a decir, vuelve el compañerito. Yo soy No. el desastre de acá. Tal vez sí, ¿ah? No es broma. Es que lo que pasa es que como... es un poquito como ese ciclo como de... pues que no supera al ex tóxico. Ajá, la fregaste, entonces regreso. Sí, yo creo que vamos de izquierda a derecha, ¿no? Vamos exacto. Y ese es un poco... con la ex, ¿no? Volviendo, regresamos. Ajá, luego, el remember ahí, no, esto no funcionó. Entonces, exacto. Y yo no te miento, mira, si hoy hubiera elecciones en Ecuador entre Rafael Correa y Guillermo Lasso, yo te aseguro que gana Rafael Correa. Obvio, ¿no? De ley. Entonces... eso es un poquito como la dinámica como de la región. Y ahorita en Argentina igual, o sea, ganaron los Kirchner en 2019 y el país aumentó mucho más la pobreza, la inflación está por las nubes. Ya son campeones mundiales, pero eso no quita que tengan la inflación más alta. Buen partido, pero eso no quita que tengan la inflación más alta del mundo después de Venezuela. Eso te iba a decir, de Venezuela tiene una super inflación ya. Claro, pero Venezuela es un país cuasi dolarizado, de facto. O sea, la única manera en la que han realmente podido como que sostener la economía. Entonces, y lo más seguro es que, claro, para el 2023, que este año ya son las elecciones presidenciales en Argentina, el candidato que lidera las encuestas, que es Javier Milei, llega con esa propuesta como un poquito polémica de dolarizar toda la economía argentina. Como lo hicieron aquí en Ecuador, ¿no? Porque sí, o sea, realmente en términos macroeconómicos, Argentina no saben manejar, no saben tener una moneda. Y esa también es parte importante de la política económica de un país. Pero justamente por eso el Ecuador, cuando hubo todo esto del sucre, no supieron manejar bien el dólar. Y bueno, hay debates sobre si el dólar estuvo bueno o no, pero la mayoría de la población ahora aporta al dólar, porque si no tuviéramos el dólar aquí en Ecuador, ya tendríamos una inflación, no sé, del 60%, nuestra moneda no valdría nada. Entonces, al menos en eso se ha aportado estabilidad. Muy interesante. Y en el tema electoral, bueno, no solo en Argentina, que ya se viene, acá también, bueno, ahorita tenemos seccionales y eres una persona que a mí me encanta leerte en el Twitter porque literalmente te vale verga todo y todos, te vale mierda y eres full polémico y ese estilo tuyo, la verdad, no lo conocía porque en el YouTube, o sea, eres muy académico, eres muy, como dices, centrado, presentas una hipótesis, un problema, desarrollas y después la resuelves. Pero en Twitter soy otra personalidad. Es como Hannah Montana, Miley Cyrus. Literal, es como que el Jekyll y Dr. Hyde. Es como que te sale el lado oscuro de Alejandro. Sí, mucha gente en YouTube me dice, pero yo te seguía en YouTube, pero en Twitter eres otra persona. Y yo, sí, o sea, lo que pasa es que en YouTube es un contenido que yo tengo que como que pulirlo muy bien, hacerlo muy bien. O sea, de verdad como que tengo que pensarlo en todo. Hasta incluso en lo que van a decir o no van a decir. O sea, como dicen hasta... entonces, pero en Twitter es como... No, es mucho más como que
Eso creo que es la esencia de Twitter, ¿no? O sea, Claro, como... uno va sin filtro en Twitter. Exacto, y a veces ya incluso mucho sin filtro ya también. Entonces ya a veces sí digo, ya no, ya esto está muy fuerte. Entonces, claro, por ejemplo, cuando más como que, digamos, como que retweets tuve y todo, fue lo durante el paro. Claro. Que la verdad, para mí ese paro fue totalmente justificado porque fue de la noche a la mañana. El segundo, para dar contexto a los que están escuchando. El Ajá, el segundo. último. Fue de la noche a la mañana. Entiendo que el primer paro, por ejemplo, el 2019, ya, sí, o sea, el gobierno te quita el subsidio de la noche a la mañana. Obviamente, o sea, se te sube el todo, el doble, la gasolina, el transporte, ya. Llenar el tractorcito, dices tú. El tractorcito. Pero en el caso de, por ejemplo, del paro de junio, pues sí, era una serie de demandas que la CONAIE le había pedido al gobierno y todo. Pero eventualmente fue de la noche a la mañana, fue que llegaron con el paro y fue un paro no tan violento como el 2019, pero un paro violento más largo de tiempo. Y a ver, no, aquí no somos ingenuos, o sea, la intención de Lisa no era llegar a un acuerdo, era ver si tumbaba al gobierno, o sea... Ajá. Y ese Era pescar a río revuelto. Era pescar a río revuelto. Y ahí todos los partidos políticos estaban ahí como pescando a río revuelto. Y sobre todo el correísmo, porque sí, habían la muerte cruzada, los que salían beneficiados era el correísmo o Pachacuti, que en este caso la CONAIE. Pero, claro, durante el paro yo sí le di durísimo sin ningún filtro. Porque era la verdad, o sea, si a mí, o sea, literalmente habían discursos de individuos que decían, ahí estaban en la Plaza Santo Domingo, vamos a asaltar el Palacio de Carondelet. Y yo, intenta asaltar la Casa Blanca en Estados Unidos a ver qué pasa. O sea, no quedas ni para la historia. Y así, porque incluso te das cuenta de lo que pasó con el asalto al Capitolio. Ahí te das cuenta un poquito de como la colaboración que tuvo los partidarios de la policía en permitirlos entrar. Porque si hubieran sido otros tipos de manifestantes, creo que no habría quedado uno vivo ahí en el Capitolio. Entonces, fue justamente durante ese tiempo que sí tuve como mayor cobertura y mucha gente me dijo que yo era como, que era por poco que quería fusilar a todos los indígenas. Digo, pues si yo trabajo, en ese tiempo yo trabajaba con indígenas. Claro, te dicen que eres full facho en el Twitter. No, sí, exacto, que soy full facho. Si yo en ese tiempo trabajo y trabajaba con indígenas guau de la Amazonía y yo hablaba con ellos y me decían, la verdad es que no entendemos por qué nos están llevando a Quito, solo seguimos órdenes. Entonces, o sea, yo mismo conversaba con ellos y es parte de esa como... La CONAIE lleva 25 años, 30 años existiendo en el país. ¿Qué beneficios han tenido de la comunidad indígena? Yo lo mismo, lo que yo planteaba, lo que le decía a Lisa. Si Lisa dice, yo quiero esto, yo quiero lo otro, o sea, como un niño engreído, yo quiero, pues que se presente a elecciones con su plan de gobierno, que gane las elecciones y pues tiene todo el derecho a aplicar el plan de gobierno si él es electo, ¿no? Es parte de la democracia. Entonces, era justamente eso lo que él como que le molestaba, como no le ganó a Yacu Pérez en la primaria para las elecciones presidenciales de la CONAIE, de Pachacuti, de las primarias, como que se quedó con ese resentimiento. Entonces, claro, ahorita está amenazando otra vez con otro paro, no sé si en enero o en febrero. ¿En base a qué? En base a que no se han cumplido los acuerdos. Del anterior de junio. Lo que se había negociado. Exacto. Pero algo yo leí era de la minería, si no me equivoco. Sí, él decía que no, que hay la Guardia Indígena, que no les va a permitir entrar a los empresarios o a las empresas mineras a operar en ciertas áreas del país. Yeah. Entonces que les decía a los empresarios, ni vengan porque aquí la Guardia Indígena los va a detener. Entonces, claro, él está como en un estado como de subconsciente, de crear como un estado paralelo. O sea, como que hubiera otra constitución, como que... O sea, es un poquito como... Este señor es realmente un incendiario. O sea, es la verdad. Bueno, Mariátegui, ¿no? ¿Ah? El mariateísta, o sea, toda la filosofía que él pregona es exacto. un poco de ese En su libro, al final, él dice como que indocomunismo o barbarie. Entonces, ya con eso te das cuenta un poquito más o menos el pensamiento del... Bueno, pero no está tan lejos de lo que decías, el tema de la democracia o que se lance elecciones. Yo lo veo un poquito más estratégico, sobre todo yendo a las elecciones que están por venir el próximo mes, ya en semanas, con el tema de las seccionales. El apoyo a Jorge Yunda fue algo que... ¿Y de dónde salió eso? Claro, y va a ganar, y no sé por qué. O sea, realmente no entiendo. Incluso el correísmo está como que estresado porque con su candidato Pavel Muñoz no le van a llegar a Yunda. Entonces es parte como de ese... aquí está un poquito como el riesgo que
el señor va a ser electo, pero él tiene una sentencia de inhabilitación de derechos políticos. Entonces, cuando esa sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral entre en vigor, o va a tener que abandonar el cargo, o alguien va a tener que asumir otra vez como pasó el año pasado, ¿no? Que entre esas tramas judiciales, luego la Corte Constitucional tuvo que intervenir. No, entonces... Pero él también tiene, si no me falla la memoria, tiene ya abierto, porque agotó todas las instancias nacionales y después fue ya el tema interamericano. O sea, tiene ya una demanda internacional yunda. Entonces, en el caso de que esto se llegue a resolver en los próximos 2-3 años, lo que sea que se demore, tal vez se tenga que eliminar eso porque en una corte internacional se reconoce que... Porque Claro, el la argumento por el que vulneración le sacaron exacto. fue medio Sí, pendejo. sí, exacto. Tenía full cagadas y se agarraron de la cosa más... Exacto, tenían Cuenta todo para para sacar. poder hacerle de absolutamente todo, pero justo como que se agarraron de lo como el argumento más débil, por decirlo así. Pero claro, el tema de las seccionales ahorita va a ser como un termómetro para el gobierno actual, sobre todo que yo creo con lo de la consulta popular, a ver cómo va ese tema. Explícame a mí, desázname y tal vez a los que están escuchando y que la política no es su fuerte, no les interesa, porque soy sincero y es algo que más me estresa y no lo sigo mucho, entonces prefiero hablar con gente como tú que sabe que me ilumine. Sí, para mí, ponte, es dificilísimo. O sea, yo, sinceramente, yo solo digo, no, esto no es para mí. Cero noticias. Yo cero noticias. Bueno, sí, Twitter como que sí, algo. Siguiendo el chisme de Shakira y Piqué, dices tú. Eso, Que exactamente. más, claro, Voy que ahí más relevancia ha tenido ese tema. Voy por el Casio y por el Twingo. Por el Rolex. No, claro, el tema de la consulta, como todo lugar, yo creo que personalmente yo votaré sí a algunas preguntas y también votaré no a algunas preguntas. Pero a ver, explícame, desmenúzame la consulta popular para domis, así. La bueno. consulta popular esencialmente se trata, bueno, de un intento del gobierno actual de Guillermo Lasso de lo que él prometió, como reorganizar un poco el sistema del Estado, Ya. se unen temas de seguridad, temas, por ejemplo, el tema más polémico es el tema de la extradición de los criminales, de los narcos, por ejemplo. Entonces, ese es el tema personalmente que yo, por ejemplo, yo votaré sí. No por el tema de que por hacerle caso al gobierno, sino porque esencialmente, sí, en la Constitución se prohíbe la extradición de ecuatorianos hacia otros países. Y yo sí creo que eventualmente, como fue en el caso de Colombia, todos los narcos colombianos le tenían pavor a la extradición. Una de las razones por las que se creó el cartel de Medellín fue justamente en una lucha para la no extradición de los narcos hacia Estados Unidos. Entonces, no sé si viste lo que pasó recién en México, que le capturaron al hijo de Chapo Sí. Guzmán y la ciudad ardió. Claro, hasta el aeropuerto empezaron a meter Todo, bala a los bala, aviones, o sea, todo. exacto. Y justamente la razón es esa, por la que no quieren como que ser extraditados, porque saben que en una cárcel federal no lo saca nadie. Entonces, es verdad que el Ecuador ha tenido un aumento bastante alto en violencia. Este año pasado, 2022, tenemos casi 4.200 muertes violentas. O sea, estamos en una subida muy alta de la violencia. Y yo sí creo Derivado del narco. yo creo que son varios factores. Falta también de representación del Estado, de la policía. También que evidentemente el Ecuador se ha hecho ya casi, no un narcoestado, pero fuertes como mafias, ¿no? También dentro del mismo, sobre todo en la costa, creo yo. Y esencialmente que también falta también de políticas públicas del gobierno en seguridad. O sea, eso es también algo muy evidente. Ya también se está debatiendo el tema del porte libre de armas. Eso es un tema ya incluso mucho más complejo porque hay argumentos buenos de un lado y argumentos también malos del otro, ¿no? O sea, tienes para desmenuzarle completamente. Pero menos el tema, por ejemplo, de la extradición, yo votaré sí. Hay otro tema importante, por ejemplo, el tema de la reducción de los asambleístas, que personalmente yo sí considero esa pregunta una pregunta populista. Yo ahí votaré no. No porque no... O sea, todavía quieres tico-tico en la asamblea, tú. No por el tema sino porque realmente Ecuador no tiene tantos asambleístas per cápita como el resto de los países vecinos. Pero tienen más habitantes, pues. No, pero es que lo que pasa es que tienes que tomar en cuenta, los asambleístas son electos por cada 250,000 habitantes ahorita. Entonces lo que se está proponiendo es que se elijan por cada 150,000 habitantes. O sea, vas a reducir el número de asambleístas, ¿no? Incluso hay personas que dicen, no, es mucho, solo tenemos que tener un asambleísta por provincia. No puedes tener un asambleísta por provincia y tener 24 asambleístas porque le estás dando un asambleísta a una provincia de Pichincha que tiene 3 millones y un asambleísta a Galápagos que tiene 45,000 habitantes. Entonces,
tienen que ser todo de una manera como organizada. Y realmente, si tú te pones a comparar el Ecuador con el resto de los parlamentos suramericanos, te das cuenta que tenemos menos asambleístas por cada 250,000 habitantes que el resto de los países de la región. Entonces, obviamente están diciendo, sí, es un ahorro. Efectivamente, es un ahorro. Pero yo creo que se puede ahorrar en muchas cosas más. O sea, realmente, para mí, la pregunta de los asambleístas es una pregunta enganche. No es una pregunta que realmente vaya a hacer las cosas más eficientes, sino más bien complicado, porque tienes menos asambleístas, tienes como menos representación, y por lo tanto pasar leyes se te va a complicar. Además, no es que votas la ley de los asambleístas, se reduce y ya ahorita se van todos a la casa. Es a partir del 2025 de las nuevas elecciones. Entonces, al menos eso es una pregunta enganche. No, creo yo. También hay la pregunta, por ejemplo, del CPSC, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ese también es otro. Es que el Ecuador es uno de los 5 países, es uno de los pocos países que tiene 5 poderes. El resto de los países tiene 3 poderes, el ejecutivo, judicial y el legislativo. Ecuador tiene el judicial, el ejecutivo, el legislativo, el ciudadano y el electoral. Entonces es un despelote completo. Y al menos en esa pregunta yo sí votaré sí, porque realmente es un tema súper como de corrupción de aquí, de allá, o sea, de tanto el gobierno de turno como el gobierno anterior. Y yo sí creo que, pues bueno, al menos en ese tema, la asamblea, o sea, el parlamento es el que tendría que definir los que ocupan los puestos que actualmente designa el CPSC. También hay otra pregunta, por ejemplo, en lo que concierne a la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Ya. Entonces, por ejemplo, en esa pregunta yo también personalmente votaré sí. Y más que todo porque pues en los sistemas de justicia siempre tienen que ser de manera independiente. Y actualmente en el Ecuador, con todo lo que ha pasado, no sé si te has dado cuenta, de que capturan a cabecillas y Sí. por alguna razón 2-3 días después, con todas las pruebas y las evidencias, lo sueltan. Y eso justamente es un poco por el... Y eso sí los capturan, porque a veces que les dan el aviso y ya están volados, están fuera del país. Exacto, exacto. Entonces, ese es un poquito como un poco de la herencia que nos dejó como este sistema de 5 poderes creado por la Constitución del 2008. Y justamente una de esas preguntas consiste en modificar el poder que tiene el Consejo de la Jurisprudencia para poder entonces elegir libremente, o sea, de manera independiente. El Consejo de la Judicatura es. Exacto, que es el que todo, Sí. la cabecilla del Poder Judicial. Pero para que la Fiscalía entonces pueda pueda actuar de manera independiente en los procesos que tiene, pues los procesos penales, investigativos, de corrupción, de asesinatos, de violencia, porque actualmente en el Ecuador todo se funciona de una manera un poquito más jerárquica por la Constitución del 2008 que dejó este sistema de 5 poderes. Y personalmente yo creo que fue un error haber creado justamente este sistema de 5 poderes, ¿no? Generalmente debería ser los 3 poderes como normalmente lo es en cualquier república, pero bueno, en ese tiempo Correa se inspiró en la Constitución de Venezuela, que también tiene 5 poderes, para crear como este sistema. Y Que es un fue poquito... redactada por un grupo de españoles, y además cuando fue todo el espíritu de la Constitución de Montecristi, o sea, el template vino de este grupo de Exacto. españoles juristas que le recomendaron todo. Exacto, este sistema de los 5 poderes, y- exacto. Exacto. Por ejemplo, incluso el tema del poder electoral, ¿no? Que en este tema no entra en la consulta popular, pero personalmente no creo que tendría que ser un poder. O sea, realmente el poder electoral entra en juego una vez cada 2 años. Pero en cosas trascendentales para el futuro del país. Yo asumo que tal vez Exacto. en ese sentido, o sea, lo que sí se maquinó, porque ese fue el problema y el problema que en mi opinión ha sido de este país. Hemos tenido un sinnúmero de constituciones y casi siempre se adecuan al caudillo de turno. Exacto, y como que llega el actual y quiere cambiar la constitución. Exacto. Estados Unidos, ¿cuántas constituciones crees que tiene? Una. Una. Y las enmiendas. Las y ya. enmiendas que Ajá. sí las ponen y dice. Pero, por ejemplo, ese es el caso. Entonces, porque si tú cambias las reglas de juego, a cada rato llega el caudillo de turno, yo quiero hacer esto, ta. Entonces, lo mejor siempre es tener una constitución sólida, estable, con reglas claras para que se pueden modificar, como eventualmente sucede con los casos, pero que no sea del caudillo de turno. Ahorita, por ejemplo, lo que pasó en Perú, en el caso de Pedro Castillo, que él estaba como que... A ver, muy eso constituyente. resúmeme igual para Porque eso es un este tema asno que gigante. no sigue la política y para los que están escuchando que tal vez a mí, a Lisma, que no nos gusta. Para este asno también, por favor. Exacto, ilumínanos. A ver, así en un nutshell. Bueno, y es ¿Qué pasó en Perú? muy buen tema el tema del Perú, porque ahorita hay una violencia increíble. Y bueno, esencialmente el Perú es un caso complicado, es un país que es un país
Muy comercial. muy comercial, muy abierto al mundo, tiene un crecimiento económico muy bueno. Muy buena gastronomía. También, ¿no? Mucho turismo. Todo. Pero el Perú es un país fragmentado en dos: Lima, la región metropolitana, y el resto del país. El 35% de la población peruana vive en Lima y el resto del país está como que desconectado, ¿no?, de la realidad. Y esencialmente, si tú te das cuenta, en el Perú todos los presidentes desde 1985 han sido o procesados o investigados o condenados por corrupción. No ha habido uno solo. No, o sea, y realmente es como un tema del que el Perú, a pesar de tener una estabilidad política gigantesca, ha tenido una política económica estable. El Perú en los últimos 5 años en los últimos 6 años ha tenido 5 presidentes. O sea, y cada vez que llega un nuevo presidente, el Congreso lo intenta vacar por supuestas investigaciones de delitos, etc. Entonces, el caso del Perú ahora es una consecuencia de que en el año 2021 llegó de la nada este señor Pedro Castillo a primera vuelta, que era un campesino, un profesor de educación secundaria de las áreas rurales del Perú. Se enfrentó a Keiko Fujimori, que era la hija de Alberto Fujimori, el que fue el dictador peruano, ¿no? Pero esta situación produce mucho rechazo en el pueblo peruano. Los Fujimori le tienen mucho rechazo. Yeah. Como también pasó aquí en Ecuador en el año 2021 cuando ganó Lasso. Lasso no ganó por su tremenda popularidad. No, sí, la primera ronda le fue como la pieza. Como la pieza. Él ganó por el voto anticorreísta. Exacto. Y tal cual en Perú, el Pedro Castillo ganó por el voto antifujimorista. Entonces, claro, Castillo llegó al poder con las ideas de hacer una nueva constitución peruana, porque él decía que había que crear una nueva constitución, simplemente así. Pero realmente la constitución peruana funcionaba muy bien. Y claro, y otra serie como de circunstancias, pero él no tenía, y tampoco mayoría en el Parlamento, ¿no? Entonces, pues eventualmente llegó un año, lo intentaron vacar 3 veces. En la constitución peruana se permite vacar al presidente, o sea, se lo puede vacar, es decir, destituirlo sin consecuencias para el Parlamento. Aquí en Ecuador no funciona así. Si tú destituyes al presidente, automáticamente todo el mundo se va a la casa y en 6 meses nos vemos todos en elecciones. Entonces, esta era la tercera ocasión que ya lo iban a vacar y supuestamente había los votos. Y claro, entonces el presidente peruano se amparó en un artículo de la Constitución que permite disolver el Congreso, pero solo si le niegan 2 veces el voto de confianza a su primer ministro. Pero él no actuó así. O sea, no le había negado el voto de confianza, simplemente él se amparó en ese artículo que no lo había aplicado en ese caso y disolvió, o sea, su intento era dar un autogolpe. No, o sea, decir, yo disuelvo Congreso, un gobierno de emergencia, voy a reorganizar a mi gusto el Tribunal Constitucional, a convocar una asamblea constituyente, pero, a ver, si vas a dar un golpe de Estado, lo primero que tienes que hacer, yo creo, es asegurarte que tengas el respaldo de quien de la milicia. De la milicia, claro, pues de las fuerzas. Y cuando él estaba leyendo su discurso de autogolpe, él estaba así, temblando, con las hojas. Entonces o sea, no puedes dar un golpe de Estado si no tienes si no estás bien amarrado los pantalones. Exacto. O sea, mira, en el caso de Venezuela, cuando fue el año 2019, 2018, o sea, 2017, todos esos años de que, bueno, se eligió un parlamento opositor y todo, o sea... Cuando Guaidó se autoproclamó presidente. Exacto. Entonces ahí, claro, todo el mundo pensaba que ya... le iban a arrestar a Maduro y se acababa. No, pero por alguna razón, no sé si sobornado, etcétera, las Fuerzas Armadas se quedaron leales a Maduro y fue lo único que le permitió hasta ahora seguir en el poder. Que ya hasta el otro Guaidó ya hasta lo echaron de la supuesta presidencia interina que tenía. Ah, ya no está. Sí, no, ya lo echaron también. O sea, la misma asamblea que lo eligió ya lo echó también. Entonces, el caso del Perú fue que, bueno, intentó dar su autogolpe y rápidamente todas las fuerzas políticas se organizaron, le vacaron efectivamente. El Tribunal Constitucional dijo, no, este señor ya no es el presidente, le arrestó a la policía y lo arrestaron por delito de rebelión, ¿no? O sea, por intentar quebrar el orden constitucional. Yeah. Y bueno, erupcionó, el Perú rural erupcionó diciendo que quieren la liberación del expresidente Castillo, que elecciones generales, y ahorita la que era vicepresidente Castillo subió al poder, que se llama Dina Boluarte, y bueno, ella ha dicho que, bueno, voy a intentar adelantar elecciones, pero la Constitución es muy rígida en ese tema, y solo le van a permitir a partir de enero de 2024, no antes. Entonces, ahorita es toda una situación muy caótica políticamente hablando. Incluso ya algunos están diciendo como que
la región sur del Perú se debería separar por esta incongruencia como entre Lima, capital, y el resto del Perú, porque si tú vas al Perú, vas a ver que Lima es una realidad y el resto del Perú es otra. O sea, todavía Perú tiene un 30% de pobreza, regiones rurales sin nada de acceso de agua, etcétera, porque es un país de dos realidades. Y la situación con justamente la destitución de Castillo y todo este tema de la policía, de los enfrentamientos, de las manifestaciones, es una consecuencia de esa inestabilidad política que el Perú ha tenido. Y actualmente, como yo lo veo, la situación va a seguir así hasta el 2000, hasta que se convoquen nuevas elecciones, pero las nuevas elecciones no garantizan nada, porque las elecciones de Perú fueron hace menos de un año y ya salió como un inesperado de la nada, y en parte la consecuencia del derramamiento de sangre yo creo que es compartida entre el actual gobierno y también pues las consecuencias que tomó el anterior presidente al tratar de quebrar la Constitución y dar su autogolpe. Tú estabas diciendo cuando estábamos hablando del tema de tu libro, que por cierto, Superpotencia. Miren aquí. ¿Dónde lo pueden comprar, Alejandro? Lo pueden comprar en la página web de la editorial Igneo, grupoigneo.com. Ahí lo pueden pedir a sus diferentes países de origen. Como la mayoría de mi audiencia no es de Ecuador, sino de varios países de América Latina. México más que nada. México más que nada. En México sí lo pueden encontrar en las librerías Gandhi y El Sótano. Perfecto. Ahí lo pueden ir, pueden pedir. Amazon, Amazon en Estados Unidos también versión física y versión digital. También Perfecto. En Kindle. Para Kindle, entonces es súper rápido. Exacto. Entonces, bueno, retomando un poquito... Espera, lo que quería preguntarte justo del tema de lo que estábamos hablando. Entonces, había una parte que estabas hablando de Perú, pero yo lo que te escucho, y por eso venía el tema del libro, una de tus tesis es que, bueno, no ha habido una crisis a lo macro a nivel regional en Sudamérica, y pusiste el tema de la pandemia como un punto de quiebre tal vez para la región. Pero lo que sí veo es que a nivel individual, cada país tiene estos estallidos, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, o sea, que... Yo creo que sí son crisis, o sea, falta a nivel regional, claro, pero cada exacto. país está en un punto de ebullición. Cada país ha tenido su propia... Mira, Venezuela tuvo su propia crisis del año 2017, 2018, 2019, Colombia 2019, 2021, Ecuador 2019, 2022, Perú, la que está pasando ahora, Chile. El caso de Chile es loco, ¿no? O sea, fue por aumentar el pasaje del metro, ¿no? Se fue como un efecto mariposa, ¿no? Subes el pasaje del metro y 2 años después tienes un nuevo presidente de izquierda y un nuevo proceso constituyente, pero igualmente se rechazó. Entonces son como crisis individuales internas, pero que de alguna manera yo sí creo que todas tienen como una cierta... Un efecto dominó que llega... Exacto. A los otros países. Y bueno, pero por ejemplo el caso de Venezuela yo sí creo que fue una prueba muy dura para la región, porque efectivamente pues... No es que solo el problema se sintió allá, o sea, el problema lo sentimos todos los países vecinos, porque el éxodo migratorio salieron 6 millones de venezolanos a todos los países de la región, y eso se palpaba en la realidad cotidiana de todos los países. Entonces, es una situación que puso a prueba como el resto de los países de la región, y como yo cuento en el libro, en el capítulo de Venezuela, que se llama La crisis de Venezuela, ahí fracasó la región. Fracasó porque no supieron cómo actuar. O sea, ¿cómo actúas tú como un país vecino cuando ves que se está atornillando en el poder, se está convirtiendo lentamente en una dictadura? Y mucha gente no sabía qué hacer. En ese tiempo Trump estaba en el poder y él era abiertamente partidario de atacar a Venezuela. Vamos a entrar con los Marines, vamos a llegar a Caracas, lo vamos a arrestar y fin de la historia. Pero eso de los gringos con Venezuela es una hipocresía media cojuda la que tienen. Claro, es para el show, está para el discurso, pero el socio comercial número 1 de Venezuela y viceversa es siempre Estados Unidos. Claro, no, y es exacto, o sea, obviamente Estados Unidos, cuando le interesa la democracia, dice como, yes, democracy, free press. Biden creo que recién habló con Maduro, recién era un tema por el tema de gas y de petróleo. Es que lo que pasa es que es así funciona la geopolítica. Es igual de sucia que la política ecuatoriana. O sea, es sucia, pero con esteroides. Mira, con lo de la Unión Europea, peor. Por ejemplo. Claro, Rusia invadió Ucraina, la bombardea, y Europa destroza. depende de todo el gas de Rusia. Pero ya no queremos depender de gas de Rusia. ¿Qué? Entonces vamos a buscar nuevas fuentes de gas. ¿A quién? Con Qatar. Claro. Que Qatar, que no tiene ni o sea, que es una monarquía autoritaria dirigida por un solo hombre, que obviamente de derechos humanos, que tenga muchas libertades. O, por ejemplo, el otro caso con Azerbaiyán, ¿no? Que es justamente otro país igualmente autoritario, que también se la pasa bombardeando a Armenia y también bombardeando a civiles.
Entonces, es como cambiar un diablo por otro diablo. Entonces, es el caso un poquito también de Estados Unidos. Obviamente que dentro del contexto ya americano, lo correcto era justamente apoyar a Venezuela en que recupere su democracia y todo. O sea, obviamente Estados Unidos no es el más adecuado para dar lecciones de democracia cuando ha dado más golpes de Estado que ningún otro país. Pero cuando Trump estaba era interesante porque cuando Trump estaba en el poder, decía, él había el ex asesor de seguridad que se llamaba John Bolton, que era como la mano derecha de Trump, y en su libro él dice que Trump quería, que él quería mandar a los Marines y acabar esa historia. Pero que Bolsonaro y Duque de Brasil y Colombia dijeron, no, es mala idea comenzar una... Es que ¿quién está detrás de Bolsonaro o quién está detrás de Maduro? O sea, a nivel macro y geopolítico, ¿cuál es el super mega hiper caudillo que los protege y por eso nadie le topa un pelo a Maduro? Tú sabes quién es. Claro, sí, entonces no lo sabemos quién es. Es Vladimir. Exacto. Entonces nadie le va a topar a fucking Maduro. No, claro. Y eso era justamente antes de esto, Putin mandaba sus cazas bombarderos a hacer entrenamientos casuales en Venezuela y todo. Entonces, esa es un poquito como la situación de lo que pasó con Venezuela. Y Trump, tú veías, se daba esos abrazos con Putin, irónicamente. Muy amigos. También se daba besos y abrazos con el coreano, con el Kim Jong-un, que también le hizo una vuelta de que sí, por favor, que elimina tus armas nucleares. Ese gordo nunca iba a eliminar sus armas nucleares, que se iba a quedar sin eso. Aparte que no tiene muchas, de lo que tengo No, entendido. sí tiene unas 100 armas nucleares, pero no... Pero mira, ponte a pensar que incluso el hecho de tener armas nucleares, o sea, para mí, mucha gente dice como que sí, no deberíamos desnuclearizar todo. Pero ponte a pensar, Ucrania tenía armas nucleares porque era parte de la Unión Soviética y cuando colapsó, buena parte de las armas soviéticas se quedaron en Ucrania. Y Ucrania... dijo, bueno, las voy a devolver a Rusia, voy a firmar un memorándum. Como de buena fe. Ajá, un memorándum, un acuerdo con Rusia, Estados Unidos, de que si yo entrego todas mis armas nucleares a Rusia, Rusia nunca me va a atacar. Exacto, y qué fue lo que pasó. Entonces ponte a pensar, si Ucrania ahorita tuviera armas nucleares o Rusia, jamás habría tocado, pues la razón por la que Rusia no se atrevió a tocar a ningún país de la OTAN, porque saben que en ese momento entre Estados Unidos se acabó. Entonces, lo mismo, yo no sé, Trump era un poquito ingenuo, en ese caso con el coreano, pensando que el coreano iba a soltar sus 100 armas nucleares y se iba a quedar desprotegido, eso no iba a pasar. Entonces, igual con el tema venezolano era lo mismo. O sea, Trump era, sí, que este dictador, etcétera, pero se daba abrazos con otros dictadores, pero era un poquito solo como para seguir la retórica, ¿no? Entonces, también ese fue una crisis muy fuerte para la región en tema venezolano y que al final, pues, terminó ganando Maduro porque se quedó ahí. Se terminó quedando ahí y ya hasta Colombia, ya el presidente de Colombia va a Venezuela, se dan besos y abrazos, el Petro con el Maduro. Y ya, pues todo el mundo aceptó que ya se quedó ahí en poder para siempre. Vamos a sacar otra vez la bolita de cristal. Vamos a ponerte en modo pitonizo. Entonces, ¿cuál es tu predicción con el tema de Venezuela o específicamente Maduro? ¿Crees que algún rato este hombre va a dejar el poder o va a ser un Fidel Castro 2.0? Fidel Castro 2.0. Yo ya creo que lo mejor para el resto de la región es aceptar que Maduro se va a quedar en el poder para siempre. O no para siempre, sino pues lo que sea luego su sucesor. Porque ya hubo, o sea, el mayor punto de la crisis fue en 2019. Que bueno, obviamente había como todo este tema de si la intervención americana o no, que si quebramos relaciones con Venezuela o no. No digo que así vaya a ser. Podría haber una esperanza de que en el 2024, cuando son elecciones presidenciales en Venezuela, se haga un acompañamiento internacional y haya elecciones libres, independientes, pero lo veo muy difícil, porque ya el chavismo se atoró ahí en el poder y la verdad es que ya con todo lo que ha pasado y no los han sacado, no creo que ahorita con lo que ya se viene más tranquilamente lo saquen. Y en parte la población venezolana ya como que lo aceptó, o sea, saben que está ahí el Maduro y pues no lo va a sacar. Pues, super bigotes le llaman. Hay una serie de episodios se llama Super Bigotes en YouTube. ¿En serio? Sí, y lo peor de todo es que está bien editado. O sea, no sé quién hace sus videos, pero la verdad es que, o sea, yo me pongo a ver hasta por risa. Me he visto como 10 episodios de Super Bigotes. No porque me guste, porque, pues, me parece muy gracioso. O sea, eso es súper tonto, pero... hasta en eso se gastan el presupuesto. Claro, yo lo que vi fue esas figuras. No sé si vieron. Eran unos muñecos, sí, igual de bigotes y todo. Sí, ajá. Así unas figuras de Trump, de la posición venezolana, de el super bigotes solucionando los problemas de Venezuela. O sea, la propaganda. Propaganda heavy, sí, o sea... Imagínate que te llegue ese regalo, tú emocionado, eres niño y ¡paf! Te aparece un super bigotes. bigotes. Y tienes el super bigotes, pero no tienes ni comida. No, o sea, huevadas. ajá, entonces...
Por lo menos Abdalá daba leche, dices tú. Pues sí, al menos el loco bailaba. Porque más Maduro también baila, pero no, es que... Entonces, sí, o sea, ese tema de Venezuela es súper, súper complicado. No sé hasta qué punto llegará. Ya como que mucha gente dice que se está arreglando. En teoría ya se están regresando algunos venezolanos ahí. ¿Ah, sí? Sí, pero no es porque países hayan mejorado, sino porque la dolarización de facto Venezuela es caro. Si tú vas a Venezuela con los amigos que yo tengo allá, me dicen que todo se ha puesto mucho más caro. ¿En serio? Porque esto está en dólares. O sea, una hamburguesa McDonald's te cuesta $12. No. Lo que aquí te cuesta $6, $7. Ajá. Y en porque- Estados Unidos 3.99. Está claro. Imagínate, más caro que Estados Unidos. Entonces, es ese tema de que el dólar por el momento les ha salvado. Como Claro, y de lo que tengo entendido había una especie de economía alternativa donde los venezolanos utilizaban muchísimo Binance y a través de criptomonedas se creó, y en Argentina también, un mercado emergente donde a través de Claro. Tether y stablecoins pasaban las remesas a familia. Exacto, porque no hay otra manera, claro, porque la otra manera es bajo los sistemas de cambio que están sujetos por el gobierno, y obviamente eso no conviene a nadie. Entonces, tienen otros sistemas de pago alternativos, como las criptomonedas, como otras formas electrónicas de no pasar por el régimen del Estado. Y también el caso de Argentina, que igual tiene dos cambios. No, Argentina tiene más de 40 tipos de cambio. No. Ajá. No, o sea, tiene el cambio del dólar turista, del dólar oficial, Mercado negro. el mercado negro, el dólar corporativo, el dólar de importaciones, el dólar de exportaciones. Mierda. Es un despelote. Por eso es que completo. quieren dolarizar el país. Por eso es que el principal candidato a presidente, el Javier Milei, dice que él quiere dolarizar a Argentina. Que ya mucho ya. Ya, mucha mierda, dijo Sí, básicamente. sí. Entonces, claro, si tú te vas a Argentina como ecuatoriano que ganan dólares, no, te va a parecer... Claro, eres muy rey. Rey. Exacto. Pero si eres un argentino que vive en Argentina con pesos para argentinos, porque además los impuestos, o sea, todo lo que son arriendos, bienes raíces, todo está en dólares. Todo está en dólares, anclado en dólares. Entonces, incluso había el debate de si Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, o sea, el Mercosur, se unían en una moneda común, que es un tema que también trato en el libro, pero eso, primero vamos a ver cerdos volando antes que eso. O sea, Y esto incluso fue un tema que Correa, él mencionaba mucho, porque Claro. Correa odiaba el El dólar. Bolívar por poco creía que sea... Él odiaba el dólar, pero no podía sacar el dólar, porque sabía que eso era un suicidio. O sea, la mañana lo arrastraban como al faro. Entonces, lo que él proponía era una moneda regional para salir del dólar hacia una moneda un poco más estable. Pero igual, o sea, lo mismo. Si no podían ponerse de acuerdo para construir un edificio muérgano en la mitad del mundo, imagínate el hecho de entrar a una unión monetaria, que es un tema muy complejo. Ahorita recién Croacia... Y Europa también es que tiene te está dando problemas. muestras exacto de Yo que hice mi tampoco es guau la tesis, salvación. mi tesis de grado, justamente fue un estudio sobre el euro y ver a qué países les ha afectado más y a qué países les ha beneficiado más. Y, por ejemplo, a países que les ha beneficiado el tema del euro, Alemania, de largo, porque es una potencia exportadora, se beneficia de un euro y le ha permitido abaratar costos de producción. Grecia se hizo mierda y el resto de países Grecia tuvieron se que hizo sacarle el pedazos. hueco. Grecia perdió un 25% de su Producto Interno Bruto, pero porque Grecia mintió sobre sus estadísticas. Dijo, yo tengo tal, cual. Y obviamente entró al euro con trampa y luego se endeudaron mucho. Es como cuando te dan una nueva tarjeta de crédito. Puta. A Grecia le dieron una tarjeta de crédito, antes le daban una tarjeta de crédito con 1.000 euros de cupo. Y luego le dieron una tarjeta de crédito con 10.000 euros de cupo. Y al 1 por 2, 3% de interés. Entonces Grecia dijo, aquí se armó bailaron, la fiesta. claro. Y a quien luego le tocaba pagar la deuda a la tarjeta A que la ya no, Comunidad Europea. claro, ya no era como al garante de la tarjeta, que en ese caso no era Grecia, sino era papi Alemania o papi Bruselas. Entonces, Mami Merkel ahí. entonces la Merkel se cansó. Y dijo, no, o sea, sí les salvo de esta, pero ustedes me cortan aquí, me cortan acá, me cortan. Y en un momento Grecia casi se sale de la eurozona por no aceptar esos acuerdos. Entonces, recién ahorita, el 1 de enero, de hace 13 días, Croacia entró a la eurozona luego de 2-3 años de observación, de ver cómo estuvo su moneda, de ver cómo estuvieron. Pero hay países que el euro efectivamente no les convino mucho. Por ejemplo, Francia. Desde el tiempo que yo estuve ahí, yo conversaba con los franceses que estaban ahí y decían, no, antes del euro, Francia era un país muy barato. Luego el euro lo encareció. Y Francia, bueno, de por sí Francia es un país caro. Pero tú te das cuenta de la diferencia macroeconómica que hay entre Francia y Alemania. O sea, ya y obviamente en la parte de mi tesis me di cuenta que sí, efectivamente el euro benefició a ciertos países y los perjudicó más a otros. Además que todos están ligados. Es como que no puedes dejar que tu vecino se endeude mucho, porque si se endeuda mucho también es como que está en una casa. Y que todos son ahí garantes. Entonces no es que nadie se puede dejar caer al otro.
Sí, aparte estamos viviendo ahorita en el 2023 y desde creo los últimos del anterior año en una época en donde el dólar ha tomado una fuerza muy grande. Y tú eres el economista aquí, no yo, pero de lo que he leído y de lo que entiendo, mientras más fuerte se hace el dólar, la gente pensaría que sería bueno, pero es malo porque vienen efectos Es malo para el no Ecuador. intencionados, porque dependemos del dólar. Pero en general para la economía y los mercados emergentes, un dólar muy fuerte destruye los mercados. Así es. El tema del dólar efectivamente se ha causado por el tema de la inflación rampante Por el estímulo de la pandemia. los estímulos de la Fed, los estímulos del Banco Central Europeo. También un factor ha sido la guerra. O sea, han sido múltiples factores que han causado un super dólar, ¿no? Pero si te das cuenta, hay justamente, yo sigo una muy buena página que se llama Latinometrics. Y de las 10 monedas de mejor... En Twitter. Ok. De las 10 mejores monedas de rendimiento del mundo frente al dólar, 6 son latinas. El peso mexicano, lo que tengo El entendido, peso está mexicano muy bien. está en esteroides. Ajá. Está en esteroides. Y uno de los factores que explica eso es porque México ha logrado industrializarse, ha logrado ser un país que ya no produce papitas, no produce hierbitas, produce ya carros, produce ya manufactura. Entonces, es un país que justamente le ha beneficiado la integración con Estados Unidos porque es un país que ya exporta muchísimo, muchísimo. México es el mayor exportador de América Latina. O sea, exporta más que cualquier otro país, más que incluso Brasil. Entonces, eso le ha hecho... Menos fútbol, pero. Exacto. Sí. Y de hecho había un Y telenovelas también. había un meme. La usurpadora. Había un meme muy bueno de cuando se enfrentaron Argentina y México. El que, claro, o sea, Argentina le dio una vuelta a México. Y hay memes de los mexicanos que decían, sí, pero nuestra economía está mejor. Al menos nosotros tenemos que comer. Y claro, y había luego cuando era la final del mundo, les hacían preguntas a los argentinos. ¿Tú qué prefieres? ¿Que Argentina gane la Copa del Mundo o que se acabe la inflación? Yo, personalmente, habría dicho, no, pues obviamente que se acabe la inflación, ¿no? Ah, no. No, que Argentina es campeón del mundo. Brother, no sé si viste, los argentinos, como estamos hablando de una realidad económica que no es la mejor. No sé si viste, los estadios estaban repletos de argentinos en Qatar. Vendieron el carro, sacaron préstamos, endeudaron hasta el cogote. O sea, les valió verga todo. Dijeron, esta es la oportunidad que veo a Leo Messi alzar la copa y se les dio, por lo menos. Claro, o sea, imagínate, yo creo que ese estadio, o sea, los boletas para ese estadio han estado astronómicamente altos. Porque también era la culminación ya de la carrera de Leo Messi, Sí, ¿no? por lo menos en la selección, o sea, el último mundial de ley. Claro, entonces igual cuando tuviste los festejos de Argentina, o sea, era todo el mundo en júbilo, ¿no? Sí. Entonces, y claro, cuando yo vi el video de ¿prefieren la inflación o prefieren la Copa del Mundo? Yo, bueno, ya sí mi error, yo pensé como economista, un pensamiento muy racional de, obviamente, eliminar la inflación, ¿no? La Copa del Mundo ya. Pues sí. Bueno, todavía tienen ese problema pendiente de la inflación que lo solucionen. Pero ya me volví un poquito tema. Ah, sí, entonces México. Claro, entonces del tema de claro, la fortaleza de las monedas de la moneda mexicana, Sí. también del real brasileño, pero no ha sido el caso de todos. También, por ejemplo, el caso del peso colombiano que se ha ido al traste. No es culpa actual como tal del gobierno de Petro, sino factores también ya que se han ido arrastrando. El caso del peso chileno también. A mí me encanta ir a Colombia porque con el dólar siempre me hago También eres fiesta. rey. Sí, no. O sea, la última vez cuando fui en agosto, fui con $200 y me alcanzó para 4 días. No, o sea, 50 latas diarias. Sí, no. Y como rey, joda, Sí, más hotel, progresivo, comer, exacto, todo. comer, no, exacto. Realmente, entonces, ese es el tema del super dólar. Es también un tema que, por ejemplo, nos afecta a Ecuador porque nuestras exportaciones están en dólares. Entonces, si tú exportas en dólares, todo se hace más caro. Lo que se hace más barato son las importaciones, ¿no? Pero obviamente en las importaciones, mientras mayores exportaciones tengamos, mejor para el país. Como no sé si viste este man que se hizo medio viral en el mundial, y vos también, Chavo, Isma, no sé si viste en la época del mundial que le entrevistan en Qatar a un ecuatoriano y le preguntan, bueno, y para ustedes venir al mundial, ¿qué tal? Y el tipo, huevadas, es Baratísimo. $8,000, huevadas, es baratísimo. Y se quedaron en Argentina así como que escandalizados, como que eso les parece barato. O sea, yo creo que ya el man exageró ya también, porque no Claro, es que sea... sí, Yo tengo un amigo que se vendía tours a Qatar. ¿Ya? Y él me intentó ofrecer. Y me dijo, ay, el más barato está en $17,000. Yo, No. sí, ¿de dónde crees que va a sacar $17,000? O sea... Puta, no. No, ese claro, también era ya, que gastar y que Qatar se gastó la plata, o sea, porque eran 300 billones. 200,000 millones se gastaron, 200,000 millones. Wow, O sea, en o sea, la 200 construcción billones. en la construcción de estadios climatizados. Sí. O Desde sea, cero, porque era un pedazo de desierto ahí donde tuvieron que construir todo desde cero los sí, estadios. oye, y Más las al coimas. menos Qatar sí pensó en que obviamente no son un país futbolístico, entonces ya
los estadios estaban pensados como para desmantelarlos luego. Sí. O sea, Y donar algunos, como el que era de hangares. o de- Exacto, el hangar que era muy bonito. Sí. Exacto. Hay una cosa que te quería preguntar, porque hemos topado muchos países y antes de brincarme a lo siguiente, que sé que te va a encantar cuando hablemos de Estados Unidos y la elección que se viene con Trump, pero no me puedo olvidar de Brasil. A vos que te acusan de ser el facho más facho de Twitter, por poco. Sí, al más... ¿Cuál es tu opinión de todo lo que básicamente le hicieron un copy-paste de lo que pasó en el ataque al Capitolio. Capitolio con Brasil y lo de Bolsonaro? ¿Qué onda ahí? A ver, yo sabía que Bolsonaro si perdía no iba a aceptar la elección. Yo sabía eso. Yo sabía eso y de hecho como que ya cuando en el año 2018 fue electo Bolsonaro, él dijo que ganó, que tenía que ganar en primera vuelta y que le hicieron fraude en la primera vuelta en 2018. Él dijo eso. O sea, en la primera vuelta él sacó el 47% en el año 2018. O sea, 3 puntos de arrasar en primera vuelta. Y ya luego, en la segunda vuelta, 2018, le ganó a la oposición del Partido de Trabajadores, le arrastró porque sacó un 55%. O sea, ganó con un margen muy holgado. Y ganó porque también el Partido de Trabajadores en Brasil estaba súper podrido con todo el tema de Odebrecht, de la corrupción, de Lula, de Dilma. O sea, estaban podridos los brasileños. Por eso le votaron a Bolsonaro, como un voto castigo. También al tema de cómo manejó el PT, todo este tema de Brasil. Entonces, claro, Bolsonaro también le tocó duro porque económicamente mejoró a Brasil en todos los términos económicos, pero justo le cayó la pandemia. Como a Trump también le cayó la pandemia. Y los dos eran negacionistas. Claro. Entonces, claro, Brasil fue el país que más muertes tuvo de América Latina. También hubo el tema de las cuarentenas, que yo en ese tiempo me acuerdo que yo era pro cuarentena, pero ahora ya digo, pues qué bestia, o sea, ya fue un abuso ya muy descarado también de algunas como restricciones, que había gente que la arrestaban por sacar a pasear al perro al parque. Sí, o sea, Ya era como límites. Entonces, yo sabía que si perdía, no iba a aceptar. Sabía que... Y buena parte a pesar de eso, mucha gente subestimó a Bolsonaro porque sí tuvo una fuerte base. Tuvo 44% de votos en la primera vuelta. Y en la segunda perdió por un margen muy estrecho. O sea, 49,8. O sea, de hecho, mucha gente pensó que Lula iba a sacar más puntos. Entonces, como perdió por un margen tan estrecho, claro, durante 3 días guardó silencio y ya empezaron los rumores del fraude electoral. Pero el fraude electoral en Brasil no es que sea imposible, pero desde el año 96, en la Constitución de Brasil, el voto se hace mediante voto electrónico. Son máquinas que ya llevan en el año 2020, desde el año 96, y es una manera bastante segura de dar los resultados de las elecciones presidenciales, como ha sido el caso desde las elecciones del 96 en Brasil. Entonces, claro, bueno, se dieron los votos y empezó el tema del fraude, de Brasil was stolen y todo eso. Y Bolsonaro explícitamente no fue como Trump, que organizó un rally frente al Congreso y vamos todos. Fue un poco más calmado, más callado, presentó una demanda formal para invalidar las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral anuló eso. Le acusó de que estaba intentando como revertir los resultados de la elección. Y 2-3 días antes de traspasar el poder a Lula, se fue a Estados Unidos. O sea, no le entregó el cargo, la banda como... la sesión de mando. Como tampoco lo hizo Trump cuando... Claro. Exacto, o sea... Nunca aceptó la derrota. Nunca aceptó la derrota y también el Biden dijo que tampoco quería que estuviera ahí entregándole el cargo. Entonces, fue casi un copy-paste. La única diferencia para mí es que Bolsonaro no encabezó como tal ese movimiento. No incitó públicamente como lo No hizo incitó Trump. porque Trump sí se puso. Sí hizo la marcha de Save for America frente al Capitolio y los mandó a todos allá. Sí. En este caso fue un poquito inesperado porque solamente se agruparon, pero fue un asalto mucho más brutal porque fue a los 3 poderes del Estado. O sea, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces... bueno, luego de eso Bolsonaro salió en Twitter a decir que él no estaba de acuerdo con todo este tema de la violencia. Que lo irónicamente es que la izquierda aquí, que en Ecuador al menos decía como sí, qué terrible, intento golpe de Estado, pero cuando también hacían lo mismo aquí, intentaban entrar a la asamblea a piedrazos, ahí sí lo aplaudían, ¿no? Pero bueno, como el que sabemos, ¿no? ¿Cuánta doble moral, compañerito? Sí, exacto. Entonces, yo creo que eso más que ayudarle a Bolsonaro le perjudicó, porque muchos de su base se ha radicalizado tanto. Y justamente yo vi una encuesta me parece en The Economist, que muestra que se ha perdido un montón, ha bajado un montón como la creencia de la fe o del sistema democrático. Porque mucha gente en Estados Unidos, a raíz de las elecciones del 2020,
como fue la mayoría de voto por correo, como era la pandemia, mucha gente cree que Biden estuvo, bueno, que está ahí, ¿no?, ilegalmente usurpando el cargo, ¿no? Y mucha gente también seguramente en Brasil cree lo mismo. Entonces ya se incrustó un poco la narrativa de que el otro es el fraude, de la estafa. Entonces, yo sí creo que es una retórica peligrosa. Yo no quería que gane Lula, yo quería que gane Bolsonaro. No es mi preferido, pero pues creo que hizo un buen trabajo. Más que por lo social, por lo económico. Asumo. Más que no, por lo social, por lo económico. Ajá. Más que lo social, por lo económico. Pero pues ganó Lula y pues había que respetar los que se van, procesos democráticos. los que se van a dar con el suelo son los brasileños, no soy yo, pero Sí. ajá, lo mismo. Si hubiera ganado aquí Arauz, yo creo que ganara Arauz, yo voté por Lazo. Tendremos todos $1,000 en el banco. $1,000 Felices. más ricos. Ya estaría saliendo de las deudas. Todo Eso. ya, hay 1,000 lucas, pero no, o sea, yo no quería que gane, pero si hubiera ganado, pues había que respetar el proceso. Pero eso es un poquito como la retórica, y ahorita que en Estados Unidos justamente Trump ya anunció su elección al 2024, esa también va a ser una carrera muy interesante. No sé si gane porque ya hay un rival ahí medio fuerte que le está... DeSantis. DeSantis, exacto. Que yo personalmente, si fuera americano, votaría por DeSantis. Incluso si estuviera entre Biden y No, pero es que ya el tío Joe ya Ya se está. dedica a otra huevada. No, Ya pues está sí, muy ya. mucho, weón. Sí. O sea, ya. A mí eso se da vueltas, se pierde. No, ya, o sea, y tienen que pasarle metiendo pepas para que esté lúcido antes de hablar, o que sea. se despierte, no. o sea, no, ya. Y ha anunciado que se va a reelegir, o sea, la verdad, no. Porque Kamala Harris resultó ser que no alcanzó el nivel de popularidad que la gente pensaba que iba a tener. Claro, para tenerle como que relevar en el cargo. Entonces. Y Michelle Obama no quiere. No. Michelle Obama no. O sea, ya los Obama ya quedaron ya ahí. La Roca no quiere. No. Entonces, hay jodido. O sea, un contendor así, peso Yo creo que pesado. se viene Kanye West. No, No, ya usted se se lanzó. pobre, vale, Ya, verga. ya se lanzó, ¿no? La anterior vez. Se lanzó, pero. No alcanzó. sin es que en Estados partido. Unidos tiene este sistema muy peculiar del sistema del voto electoral. Independiente o demócrata. Exacto, es republicano. muy difícil en Estados Unidos ganar la presidencia siendo independiente. O sea, Sí. necesitas o de demócratas o republicanos. O lo que quisieron hacer, no sé si fue Brett Weinstein o el hermano, quisieron crear un cuarto partido, uno que sea como que una mezcla de todo, porque el pedo es que en Estados Unidos te meten la chapa de todo, o sea, me invento, si usabas mascarilla, entonces eres un super left wing y te clavan todos los checkboxes de ser de la izquierda. Si es que no usabas mascarilla, Era entonces super eres right facho, wing. eres nazi, eres racista, eres pro-Trump. Claro, Entonces yo creo que Estados Unidos no está, dan el chance a matices. Estados Unidos está muy fragmentado. O sea, yo sí creo que y toda está... Sudamérica, todo el mundo. Si ves Sí. las elecciones siempre son 51-49, 51-49. Pero, o sea, Estados Unidos ya es como otro nivel como Ya, de de guerra civil ya se fragmentación. habla Sí, de esa casi, cosa, exacto, sí. porque tienes los estados demócratas que son como ya así como too much, y también tienen los republicanos que también yo me acuerdo cuando me fui a Estados Unidos a vacunar en junio de 2020, o sea, ni siquiera 2021, 2020, y la gente no usaba mascarilla. O sea, yo tenía... Pues solo- vos fuiste a Florida, pues. yo fui a también. Florida, claro, fui de mi prima, pero la gente no usaba mascarilla. O sea, Es que es Florida, es que es era el Florida, sur. exacto. Pero claro, luego si te vas a Nueva York, obviamente, o sea, incluso aquí en Ecuador, o sea, todavía hay gente con mascarilla. Sí. Yo no uso desde hace mucho Está bien, tiempo. yo respeto a la gente que Yo lo también, usa, yo yo no, respeto. pero porque me asfixio. No es También, por no es por- ideologías políticas, simplemente me asfixio y me Exacto. duelen los oídos. O sea, ya No, me yo mamé. también. esa Además, huevada. con lentes también se me empaña. Entonces, Sí, no. sí. Entonces, claro, incluso se politizó el tema de la Exacto. pandemia. Todo lo politizan, todo. Igual con Todo, el todo. tema de Elon Musk, por ejemplo, que es súper interesante tomar ese tema. De que él puso en Twitter como my pronouns are prosecute Fauci. ¿Te acuerdas? Claro, y ya estalló la red ahí pero ¿por qué? Claro, entonces cuando adquirió Elon Musk la red social también ya como que se le fue un poquito la mano porque, pues, no sé. Todo el mundo le empezó como a decir, ya... Bueno, le devolvió la cuenta a Trump, que es lo que más le ardió a toda la gente de Silicon Exacto. Valley. de la Pero no izquierda. la volvió a usar. O sea, Trump ya porque no quiere promocionar su propia su red. propia red social. Porque a decir, bueno, luego llegan otra vez y me la vuelven. Aparte que es un power play, de lo que un poco medio le cacha uno a Trump. O sea, él no es que le van a decir Elon Musk, a ver, ahora si venga, vuelva a utilizar. Él va a pensar que, o sea, está accediendo al power play de Elon Musk. Además, entonces no quiere. además que, a ver, yo no justifico obviamente a Trump de nada lo que hizo, de todo de todo lo que hizo con el Capitolio, pero, o sea, tienes a Trump prohibido en Twitter y tienes a Ali Khamenei, el dictador de Irán, ahí en Twitter, o al Maduro en Twitter. O sea,
no sé, es un poquito complicado ese tema porque es como ya quién decide si está o no está en una red social. Es como ese filtro medio gris entre libertad de expresión y que se considera ya como algo peligroso para la sociedad o para como de la desinformación, ¿no? Entonces, O lo que termina en casos un poco más extremos, como lo que pasó con todo QAnon y 4chan y esas redes Claro. donde ya empiezan a juntarse, pero para ya temas un poquito más violentos y para, qué sé yo, meter bala en colegios y cosas así. Entonces ahí es Exacto. más heavy. claro, con el tema del, por ejemplo, de las balaceras en Estados Unidos, o sea, eso es un tema ya que me parece inconcebible que puedas entrar a un Walmart, comprar un fusil de asalto si tienes 18 años, pero no puedes comprar una cerveza. O sea, porque en Estados Unidos tienes este tema de que si eres menor de 21 no puedes tomar alcohol, o sea, legalmente, ¿no? Pero sí puedes comprar una pistola. Ya, es que solo ese debate necesitaremos de aquí unas 10 horas porque, claro, como estábamos hablando antes, para los gringos, o sea, escúpele a tu mamá, pero no a la Constitución. O sea, hablas mal de la Constitución y te entran a bala. Claro, y es la Second Amendment. Exacto. de el Second Amendment, estar armado y tener el porte de armas es un derecho constitucional. Entonces, como son a rajatabla, cierta gente no, entonces yo tengo derecho a portar mis armas, entonces se lo llevan al extremo. Al extremo, exacto, que ya andan con las armas allá en público, o sea, es incluso aquí en Ecuador está el debate del tema del porte libre de armas, pero bueno, aquí ya sería un despelote completo. Que fue iniciativa de mi amigo Esteban Torres, si no me falla la memoria. Que Esteban Torres. De los que más empuje esa cosa. Exacto. Yo considero que hay ciertas cosas que se pueden rescatar de ese tema y hay otras, porque la verdad en Ecuador, el criminal que quiere tener un arma va a tener un arma. Claro, por mercado negro, porque la gente se confunde. Ahorita con el tema de Lazo, que bajó el impuesto de las armas del 300% al 30%. Dicen que eso va a favorecer a los delincuentes y todo, pero la gente como que un poco se olvida que los delincuentes no compran pues en el mercado normal las armas. Claro, Las compran en el mercado delincuente negro. no va a ir con, a ver, por favor, deme 200 balas y a factura de tal Una persona. bazooka. Y a factura de tal persona. Claro, no. O sea, Chicos que facturan, entonces son. Eso. Ya no son chicos que lloran, son chicos delincuentes que facturan. Cuidado, Isma, por ese chiste te van a dar palo, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, claro, es súper complicado también el tema de las armas, pero sí yo creo que es un debate que se tiene que tener porque Sí. los niveles de violencia en Ecuador están muy altos y sí creo que es un tema que se tendría que... Y hay un lindo puente para lo otro que quería hablar contigo. Y, o sea, verás, yo cuando veo videos a veces de choros, sea en Guayaquil, o sea, donde sea, que están haciendo alguna pendejada y después les agarran y les revientan a golpes. Me entra una satisfacción, me da un gusto ver eso cuando les cogen y les entran a puñetes por hijos de puta, porque no se merecen otra palabra. Y obviamente estoy un poco traicionando a mi background de estudiar derechos humanos y todo, pero a veces es un área gris también, es otro debate que puede meterse un mes y nunca vas a llegar a un consenso. Y hablando de eso, no quisiera desperdiciar la oportunidad de preguntarte de alguien que, de cierta manera, y disculpen la expresión, se limpia el culo con los derechos humanos, pero le tiene al país con un índice de homicidio cero desde ya algún tiempo. Yo estoy hablando de Bukele. Y seguramente van a decir que por eso eres el más facho de los fachos de Twitter. Pero, ¿qué opinión te merece el señor Bukele y todo lo que está haciendo con El Salvador? De hecho, es pequeño spoiler, el presidente de El Salvador me tiene bloqueado en Twitter. Ah, no jodas. Yo una vez le respondí un tweet y me bloqueó. ¿Qué le dijiste? Era un tema de que él justamente era justamente durante esta redada que le hicieron a Trump en Mar-a-Lago, cuando se había llevado estos documentos clasificados de la Casa Blanca. Y él había puesto en Twitter, imagínense si en El Salvador nosotros hiciéramos una redada a la líder de la oposición. ¿Qué diría la hipócrita prensa internacional y la hipócrita comunidad internacional? Yo le respondí un tweet diciéndole, mire, señor presidente, o sea, el señor Trump cometió un delito de rebelión al intentar, no sé, organizar una ruptura de la certificación de las elecciones y por lo tanto también se llevó documentos prohibidos de la Casa Blanca, entonces el FBI pues tenía autorización de hacer esa redada. Y no sé, y dije, usted tenga mucho cuidado porque puede ahora que tenga el poder absoluto, pero en un futuro no lo va a tener. Upa. Y cogió y me bloqueó. Yo no pensé que era tan sensible el señor presidente de El Salvador, pero... Entonces, bueno, el único presidente de América Latina que me tiene bloqueado. Ni siquiera le puse algo muy fuerte, pero bueno. Pero significa que leyó, ¿cachai? Le diste, no sé, le tocaste. Y algo le nervio produjo. sensible. Ajá, Sí. algo le produjo. Porque es la verdad, o sea, y en mi tweet no mentí. El presidente de El Salvador ahora tiene el poder total. Sí. Tiene el poder total.
Yo creo que como todo, no es blanco o negro. O sea, el presidente de El Salvador ha hecho cosas muy buenas, como tú dices, con el tema de la criminalidad. Se ha limpiado, los se ha maras y limpiado con la todo. raja con el tema de los derechos humanos. Efectivamente ha hecho que El Salvador sea uno de los países casi más seguros, con homicidios ceros desde hace algún tiempo. Y esencialmente él ha dicho, claro, o sea, pero primero lo que tenemos que precautelar son los derechos humanos de nuestros ciudadanos, de la gente buena, a los derechos humanos de, pues, los delincuentes. Y es que, claro, en el tema legal, como pues tú has de saber, la defensa propia o el derecho a la defensa, por ejemplo, si viene un criminal y te apunta con un arma, Defensa personal. tú le disparas, es defensa personal. Sí. Lo que pasa. O de terceros, si es que es de alguien que conoces, Exacto. te puedes defender también. Pero en el momento, digamos, de que el delincuente se da la vuelta y ya se está huyendo, si tú con tu misma pistola le disparas, ya deja de ser Sí. defensa personal y pasa a ser asesinato. Entonces, es claro, y como tú bien dices, o sea, le puede que le agarren después, puede que le golpeen a madrazos después. Y en teoría, obviamente, o sea, el tipo cometió un crimen y obviamente, pues, uno siente ese sentimiento de, es justo. Y uno se supone que debe confiar en el sistema judicial de su país, que para eso tenemos Claro. leyes y todo, pero llega un punto de frustración tal en una ciudadanía donde ves que a diario estamos bajo un régimen básicamente de terror en ciudades donde Guayaquil, donde la gente le da miedo salir porque hay robos, asesinatos, un montón de cosas que parece Medellín de los 80, final de los Total, 90, inicio de los 90. parece Colombia de los 90 con Sí. coches bomba y todo. Entonces Da coraje. Da coraje, totalmente. Y es un poquito como esa área gris, Sí. ¿no? En la que bajo la ley lo que es defensa, lo que es derecho a la defensa y lo que ya es una ejecución de si alguien está. Incluso hubo el caso de un policía que fue condenado, no me acuerdo el nombre. Que acá en Ecuador. Fue el teniente Santiago, algo así, de que efectivamente él disparó 10 veces por la espalda a un delincuente luego de que ya le había robado o herido a alguien. Y la justicia pues dijo, no, sabes que esto ya no era defensa, ya era una ejecución extrajudicial. Entonces ahí está, bueno, la justicia lo condenó y mucha gente estaba indignada. Y yo también estaba obviamente indignado. Pero mi sentimiento, lo que yo tengo que diferenciar es lo que yo siento a lo que hay que interpretar por la ley. Porque ojo por ojo todo el mundo se va a quedar ciego. Y bueno, en cierta manera es un poco un tema complicado porque, por ejemplo, tú tienes el caso de Singapur, que es un país muy estricto donde, por ejemplo, si tú al que le atraparon de corrupción, pena de muerte. El que trajo drogas por avión, pena de muerte. O sea, es un país que es muy estricto y, bueno, en cierta manera como que la población se ha educado o ha aprendido a tomar esas formas. Te doy el caso, por ejemplo, de otro caso muy puntual. No me acuerdo el nombre ahora, pero fue este terrorista noruego que puso una bomba en Oslo en el año 2011, me parece, y mató 97 personas en un edificio del gobierno. La ley, como tal, no le permite dar cadena perpetua o dar pena de muerte. Por lo tanto, se le condenó lo máximo, que era 36 años de cárcel. En Estados Unidos también, por ejemplo, hay este tema de que, con Jeffrey Dahmer, por ejemplo, el caso, como mató a tantos y como pues se comió a tantos, era la acumulación de penas. Entonces, por eso le dieron como 17 cadenas perpetuas, etcétera. O life a veces. Pero en Ecuador no funciona así. En los países latinoamericanos no funciona así porque el sistema interamericano no funciona así. Y, por ejemplo, si alguien viene y te dice, no sé, un discurso populista de pena de muerte, yo personalmente, y todo el mundo sabe, yo personalmente estoy de acuerdo con la pena de muerte para asesinos. Violación de menores. Porque no puedes integrarte a la sociedad. O sea, ya después de eso, pues realmente vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel, eres un gasto para el Estado. O sea, otros delitos puedes reintegrarte a la sociedad. Pero alguien que ya ha violado masivamente, que ha matado, que ha torturado, o sea, ya tiene un problema, que realmente no puede reintegrarse a la sociedad. Eso es lo que yo pienso, pero la realidad es que no es posible porque el Ecuador es un país que es parte del Pacto de San José. Y el Pacto de San José estipula que la pena de muerte no está permitida. Y la cadena perpetua tampoco no está permitida. Entonces, hubo el caso, por ejemplo, en Ecuador... Paréntesis, antes no pierdas el hilo, pero hay una cosa que yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el Ministerio de Justicia que se hablaba mucho porque me tocó supervisar un poco el tema penitenciario. Recién se estaban construyendo la nueva de Guayaquil y fue la transición de los presos de la penitenciaria del litoral al régimen, al regional Guayas, alguna cosa así, tiene un nombre medio técnico. Y cuando hicieron el de la Tacunga,
hay ciertos lineamientos que vienen no necesariamente de la Corte Interamericana, ni de la Comisión, ni nada, sino de ONU. Y, por ejemplo, el tema que la gente muchas veces no piensa, el tema de la temperatura del agua, porque a veces hay torturas que hay es con agua muy fría. Claro. Y en la Tacunga, el agua, primero el clima es helado y el agua de la temperatura del agua en esa prisión era puta por poco a cero. Entonces era una manera del Estado de torturar a sus presos, pero en un nivel light que nunca llegó a hacerse mediático, pero que pasa. Entonces Claro. peleaban los reos que les suban la temperatura del agua porque se estaban literalmente congelando las pelotas con la temperatura. Entonces era solo eso también. Cosas así que a veces la gente no piensa mucho. Que también Claro, pasan. porque no es lo mismo estar en una cárcel de la sierra, no sé, que estar en una cárcel de la costa. O sea, que el agua sale a la temperatura normal. Pero entonces, claro, con el tema, por ejemplo, en Ecuador hubo el caso del monstruo de los Andes. Claro. La película hicieron. Exacto. Era un tipo que efectivamente pues, violó, mató a tantas niñas, pero la ley le permitía un máximo, una pena máxima de, creo que fue 35, 30 años que le dieron. Y al final lo soltaron en el 99 y bueno, ya de ahí nunca más se supo nada más de él. Entonces, son como limitaciones que un poquito tiene el sistema como pues, de justicia, ¿no? Incluso, por ejemplo, con el caso de la actual policía, de que capturaron al que asesinó a María Belén Bernal. Lo máximo que le pueden dar por ley son 36 años. O sea, ya es... Y después un con buen agravante. comportamiento y la pendejada y todo lo bajan a la mitad y saldrá en 10. 10. Entonces, O sea. exacto. Entonces, es ese tema como de lo que uno siente, porque claro, o sea, yo no te voy a mentir, si yo veo también que le asaltan a mi mamá o le hieren y luego está a unos 10, 15 metros pasando el puente, yo también digo, pues pásale el carro, o sea, pero obviamente eso es lo que yo siento y lo que es ya, pues, lo que uno está ya bajo la ley. Y cambiar eso es un proceso que pues, es un poquito ya una utopía, ¿no? O sea, pero es un poquito de este debate, ¿no? O sea, de que, claro, como no sentimos confianza en este sistema judicial, entonces uno quiere tomar como justicia por mano propia. Ajá. A lo Batman, más o menos. A lo la Batman, última, ajá. exacto. Estamos en Ciudad Gótica. Ciudad Gótica, a veces ya aparece Ciudad Gótica. Guayaquil aparece Ciudad Gótica. A veces parece que es GTA porque se cae la avioneta y se incendia. O sea, ya Guayaquil ya es GTA. Totalmente. Vamos allá para la última parte, una ronda de preguntas un poco diferentes y cosas que me gustaría preguntarte, que estoy seguro que la gente que nos está escuchando y viendo en el YouTube o donde sea va a agarrar valor de esta conversación. Primero, cosas más triviales, antes de entrar en el condumio de lo que quiero preguntarte. Cosas simples, solo de resultados, otra vez ya tu bolita de nieve o de cristal, mejor dicho. Elección de Estados Unidos, ¿quién va a ganar la próxima elección? Primero, ¿quién gana las primarias? Yo creo que DeSantis gana las primarias. Creo. Y de ahí sería DeSantis contra DeSantis Biden. gana, y creo que gana DeSantis. O sea, DeSantis es el próximo presidente de los Sí, Estados Unidos. creo. Trump no gana. Es que está ya muy, yo creo que muy quemado. O sea, de hecho, como Trump tiene más rechazo que aceptación. Ya. Y DeSantis tiene más aceptación que rechazo. Ya. Además que hay este precedente de todo lo que pasó. Entonces, y es también un tema complicado de los mismos republicanos que están ahí como que en esa lucha interna de a quién apoyar o a quién no apoyar. Ok. Es un tema que los va a tener ahí bastante ocupados los siguientes 2 años. Ok, listo. Y ahora Ecuador. ¿Quién va a ser el próximo presidente de la República del Ecuador? ¿Quién Definitivamente no será Lazo. No será Lazo. A ver. Uno que venga con los zapatos rojos. No, crees? Eso. Sí. Y que facture, dices que tú. facture. Pues, sí. Pero no sé, la verdad, yo creo que va a pasar un poco como el tema de Argentina, o sea, con el tema de Macri. Creo Perfecto que- rebote. Efecto rebote. Y yo creo que aquí hay 2 candidatos o 2 fuerzas políticas, el correísmo y el movimiento indígena. Los 2 van a encabezar las principales como opciones para llegar a la presidencia. Yo creo... O sea, el Ecuador vuelve a la izquierda. Sí, yo creo que, no porque yo quiera, ¿no? Evidentemente, pero yo creo que, no sé quién será candidato del correísmo, pero sé que el candidato del partido indígena será ciertamente Leonidas Issa, porque ya capitalizó ciertamente. O sea, ya Cook se políticamente. dedique al agua nomás y a la naturaleza ahorita. Sí, yo creo que ya quedó ahí. Ya. Y no sé, y efectivamente habrá, yo creo que Lazo bueno, él dijo que se iba a lanzar la reelección. Veremos, nada es imposible. En Francia, Emmanuel Macron salió con un 23% de votos y luego volvió a ganar la presidencia.
Veremos, va a depender mucho el contrincante, pero yo creo que el correísmo o el movimiento indígena van a liderar a la presidencia a partir del 2025. Y como alguien partidario o económicamente que te gusta mucho la derecha, ¿cuál ves que es esa luz al final del túnel, esa esperanza para la derecha del Ecuador? ¿Ves algún candidato, algún político, algún empresario, alguien que te llame la atención y que tenga un buen perfil para llenar ese lugar? ¿O estamos sin esa persona que Bueno, definitivamente Lazo no. O sea, yo creo que, bueno, él venía con la retórica, ¿no? De menos impuestos y lo primero que hizo fue llegar y clavar más impuestos con su reforma tributaria, ¿no? Evidentemente está eliminando algunos impuestos, como el impuesto a la salida de divisas. Pero eso es patada de ahogado porque le sacó la posta el reportaje del Gran Padrino, todo eso. Exacto, todo ese esquema, exacto, diciendo que bueno, que que este señor es un hombre intachable. Pero yo creo que va a terminar igual que el compañerito. O sea, todos los presidentes que hemos tenido, todos han estado involucrados en algún escándalo. Pero ves a alguien, hombre, mujer, una empresaria, alguien Me gusta, o sea, tengo dentro del partido o sea, del gobierno de Lazo, tengo algunas figuras que sí me agradan mucho. No Lazo como tal. Por ejemplo, el ministro ¿Holguín? No. El ministro de Producción me parece un muy buen candidato para ser. Julio José Prado se llama. Me parece alguien muy capaz, alguien que tiene mucho muy técnico. El Holguín no. El Holguín es canciller. Y de hecho no sé por qué está en esa posición, pero evidentemente tenía que cumplir ciertas... Pero bueno, no es un mal canciller, pero sin embargo no creo que es una opción predilecta. Pero aún faltan 2 años. O sea, 2 años pueden pasar muchas cosas. Recién en un año vamos a ver cómo se comienzan a figurar un poquito los tableros para la elección presidencial. Pero yo creía que el candidato del ministro de Producción podría ser una buena opción. Pero no, él no creo que se lance independientemente. Perfecto. Y ahora sí vamos a dejar la política un poco de lado. Y efectivamente, y nadie puede ocultar que eres una persona, por lo menos yo te admiro mucho, eres muy exitosa, has hecho cosas increíbles de ti. Solo tienes 25 años, eres un mocoso. O sea, es más cumplir 26. Ya escribiste el libro, estudiaste en Francia, tienes un canal de YouTube. ¿Ya en cuántos? ¿700? ¿En cuántos? Ahorita tengo 840,000. 840,000 suscriptores. A la gente que está viendo, suscríbanse ahí. Hipótesis de Poder en YouTube. Les vamos a dejar en la descripción del podcast y del video el link para que se suscriban. Y casi 1 millón de personas. Sí, es un alcance que... Es claro, esto te pones a pensar, por ejemplo, el otro día que fui al concierto de Bad Bunny. ¿En dónde fue? Aquí en Quito. Aquí en Quito, fue en el Estadio de Atahualpa, el 16 de noviembre. ¿Qué? ¿50,000 personas entran ahí? 65,000 a capacidad máxima. Yo decía, es mucha gente, ¿no? Pero tú te pones a pensar, un video mío así a veces en promedio genera unas 100,000 vistas. Y yo, son 2 Atahualpas o casi 2 Atahualpas. O sea, eres el Bad Bunny de la geopolítica, dices tú. No tanto, sí, pero claro, uno se pone a pensar en la dimensión. Yo solo digo que espero que no me bote el celular, ¿ah? No. Entonces, claro, sí es. Y algo que, bueno, yo lo tomo muy bien. O sea, sí ha habido personas a veces que se me acercan y me dicen, ay, tú eres del canal de YouTube. Yo, sí, hola, ¿qué tal? Y a veces me piden fotos, conversamos un rato. Obviamente, no tengo ni el 0,001% de la popularidad que tiene Bad Bunny. Pero es algo muy bonito de ver, cuando la gente se te acerca y te reconoce por tu trabajo. Y eso es algo muy, muy chévere. Y a eso voy. Entonces eres una persona exitosa, pero si algo sabe alguien que alcanza cierto nivel de éxito, por eso te estoy preguntando a ti así de frente, tienen que haber días o momentos como, por ahí dijiste, cuando estabas en Francia, a veces procrastinabas o te da pereza o no estás en el mejor día, uno no siempre está con ganas de hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué es eso que tú haces para sacarte del fango cuando estás procrastinando? ¿Cómo haces para ser efectivo, productivo y lograr tus objetivos y seguir ahí y no soltar? Yo creo que es una cuestión de poder ponerse metas y plazos. Es verdad que no todo es fácil. O sea, ha habido momentos en Francia en que yo también estuve como que entre la universidad y los estudios y también y el YouTube y también, por ejemplo, ahora actualmente. O sea, no es que yo tengo un trabajo. Yo trabajo entre la Amazonía, coordinando proyectos. A veces me demanda mucho tiempo. Por ejemplo, el último mes casi no he podido sacar videos, es porque parte también de la realidad. O sea, no es solamente que soy youtuber o sea, también tengo otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, eso es parte como de poder organizarse, poder ponerse pequeños pasitos. Por ejemplo, el libro, fue un trabajo de 2 años. Y fue un trabajo que también lo procrastiné mucho. Yo a veces escribía un episodio, un capítulo en 4 días. Y a veces un capítulo me tomaba 2 meses. Y era así como estas como olas de inspiración que uno tiene y como esas bajas de inspiración. Entonces, lo que a mí me ha servido mucho es
ponerme pequeñas metas a corto plazo. O sea, como decir, esto voy a cumplir aquí en un mes o máximo 2 semanas. Y poder trabajar en eso paralelamente y siempre como que teniendo ese espíritu como de motivación, ¿no? Pero lo que más funciona es la constancia, creo yo, más que la motivación, Sí. la constancia. Sí. Porque tú puedes tener toda la motivación puede bajar y subir a veces, pero lo más importante es la constancia. Con la constancia tú llegas. Tal vez no tan rápido como otras personas o no tan lento, ya depende un poquito ya de factores exógenos, pero yo sí creo que la constancia es un factor clave. Un factor clave que me ha ayudado en todo lo que yo he hecho, tanto en términos laborales como en términos de YouTube. O sea, es la constancia, porque si no, no habría llegado a lo que llegué y tampoco a lo que intento llegar. ¿Y la constancia es algo que lo aprendiste de niño, que la vida te enseñó, que forjaste carácter a punta de golpetazos que te dio la vida? ¿O fue algo que aprendiste en la escuela? ¿Lo viste Fue en algo tus que papás, aprendí. en tu No, mamá? fue algo que aprendí. Yo creo que cuando me gradué del cole no tenía nada de constancia, no sabía muy bien cómo qué hacer, estuve divagando y lo aprendí ya estando allá. Cuando estás solo, yo creo que es una experiencia muy buena que yo creo que todo el mundo debería estar afuera del país un tiempo porque me fui muy pequeño, o sea, me fui a los 18 años. Entonces eso es como que, pues, o sea, como un choque de realidad, de saber que tu éxito, tu fracaso depende nada más que ti. Ujú. Nada más que ti, nada más que tu propio éxito, que tu propio fracaso. Todo va a depender de cómo tú manejas las cosas. Porque claro, había veces cuando yo estaba allá en el extranjero que yo regresaba de mi casa aturdido un día y no hay nada más bonito que llegar y que estén tus padres ahí como para abrazarte y todo. Pues que la realidad es que no va a ser siempre así. Entonces, para mí a veces llegar a esos momentos cuando estaba ahí bajoneado o aturdido y llegaba y claro, no había nadie más que el silencio del cuarto. Y decía, y a veces eran como momentos de paz, decía, ok, este es mi espacio de recuperación, de mi revitalización, de retomar energías. Y ahí decía, no, tengo que seguir, tengo que concentrarme en los siguientes pasos. Entonces fue una experiencia muy buena que yo de por sí siempre me considero una persona un poquito más madura que el resto, por circunstancias un poquito personales que me tocó vivir con mis padres, pero esa situación me hizo ser aún más maduro. Entonces me hizo tomar como que las riendas de mi vida y poderme enfocar en tantos objetivos que tenía que cumplir. Y a nivel personal, en el día a día, ¿tienes algún ritual especial en las mañanas de productividad o antes de dormir? Que si yo haces journaling, escribes algo, o sea, ¿tienes algo como para seguir enfocando, sacar esa productividad y esa constancia? ¿O simplemente es una cosa que en el día a día solo apareces y haces el trabajo y punto? ¿O tienes rituales? Me gusta mucho antes de dormir, con unos 10, 15 minutos, como sentarme, dejar el celular y todo, y solo como que, o sea, ver, como que mirar el techo, mirar el cielo, donde sea que esté, y como que pensar como en el día, en las lecciones que he tenido el día. O sea, qué es lo que he aprendido hoy, qué es lo que he hecho bien, qué tal vez lo que no he hecho bien. Tomar como que nota mentalmente de todos esos temas. Y efectivamente, antes de dormir, como que anotar un poquito de lo que he hecho. Entonces así tengo como un pequeño resumen de los diferentes días que he hecho. Obviamente no lo alcanzo a hacer en todos los días, porque hay días que simplemente ya uno llega a morir. Pero es algo que me ha ayudado mucho como para tener esa pequeña como que constancia, ese pequeño momento de reflexión. Interesante. Y, por ejemplo, yo sé que tu audiencia debe estar, qué sé yo, asumo hecho el experto, no falta, pero yo asumiría así, a breves rasgos, tu audiencia debe estar entre los 18 a los 30 años, 34. Sí, 18 o 35 años, la mayoría de Ya. se concentra ya. ¿Qué consejo le darías tú a esa persona que te sigue y que está por salir al mundo profesional? Algo que ahora tú con tu experiencia, que realmente es factible, tangible, algo que les puede servir, que están a punto de salir a la vida profesional o tal vez están por empezar una carrera universitaria, pero ¿qué les puedes decir? Que tienen que hacer lo que les gusta, definitivamente. O sea, que tienen que hacer lo que a ustedes les guste, porque eso es algo que, por ejemplo, algo a mí me gusta mucho. Y es que todo esto yo lo he hecho porque me gusta. Yo no veo, pero escribir un libro de algo que no me gusta. Evidentemente. No hubiera podido hacer videos de YouTube de algo que no me gusta. O sea, yo respeto mucho a la gente que le gusta el fútbol, pero a mí no me gusta el fútbol. Ah, o sea, no vas a ponerte a hablar de fútbol. No me voy a poner a crear un canal de fútbol, de YouTube, de fútbol, porque cada momento que está ahí no lo voy a disfrutar. Entonces, es algo... Yo escogí economía porque era algo que me encantó. A mí me encantó aprender eso, me encantó entender cómo la economía mueve el mundo, cómo mueve los países, cómo funcionan
las balanzas de los países, como por ejemplo, como dice el caso de mi tesis, como el euro benefició a Alemania, perjudicó a otros países. O sea, siempre hice lo que a mí me gustaba. Eso es algo que fue muy claro y creo que en parte, no sé si podría llamarlo éxito o no, pero fue algo que puedo explicar que a mis 25 años estoy trabajando en lo que me gusta, en el ámbito profesional. También tengo un libro acerca de lo que me gusta, tengo un canal de YouTube acerca de lo que me gusta y no hay nada mejor que poder saber que yo, por ejemplo, creaba videos de un tema que a mí me apasionaba, un tema de análisis de este país en particular, de esta situación, y saber que vivía de eso, y saber que había gente que le gustaba eso. O sea, eso creo que es lo más importante, porque mucha gente dice, no, pues que tengo que estudiar una carrera, no sé, de contabilidad o de leyes, etcétera, y se encuentran luego en un Algo que sirva, el cartón. Exacto, el algo solo que para sirva, exacto. Pero al final eso vas a terminar siendo un infeliz. O sea, yo creé un contenido de algo que a mí me gustaba, de temas que me apasionaban, pude vivir de eso, me reconocen, creé un libro de eso también. Entonces es algo muy bonito, de verdad es algo muy, muy bonito. Y en parte eso también pasa por equivocarse, no hay que tener el miedo a equivocarse, porque si algo te gusta, pues lo vas a aprender, es la única manera de saber. Si algo te gusta o no te gusta, pues haciéndolo, o sea, empapándote de ese tema. Entonces creo que si algún consejo podría decir a alguien que va a entrar a la universidad o alguien que ya está saliendo del mundo laboral es definitivamente haz lo que te gusta. Por ejemplo, alguien que está recién saliendo a la universidad, estudia una carrera. Si no te gusta, te cambias a otra. No pasa nada, no es el fin del mundo. O sea, tantas opciones hay, tantas oportunidades hay. Igual, lo mismo, alguien con el mundo laboral. Que sale, intenta algo, un área de la profesión. Si te gusta, bien. Si no te gusta, te cambias. O sea, no es el fin del mundo. Y definitivamente yo creo que eso es un tema que me ha ayudado mucho a mí. Ahora lo contrario. ¿Cuál en tu ámbito de experticia en la economía, cuál es el peor consejo que has recibido? El peor consejo. El peor, algo que dices, esta mierda no me sirvió de nada. O sea, ni más vuelvo a hacer caso de eso. ¿Cuál fue ese peor consejo que tienes? Esta pendejada que me fueron a decir no sirvió. Ay, uy, no sé, a ver, déjame pensar. Esa sí fue una pregunta un poquito capciosa. El peor consejo que me han dado. Yo creo que podría decir que fue justamente este tema creo que del tema del colegio, cuando me decían, claro, te hacían estos test psicológicos y decían como que tú estás hecho para la administración. Y yo, ok, bueno, entonces me decían, no, pero es que tu perfil da para esto. Y yo, pues que no quiero, o sea, no me veo mi vida haciendo eso. Y claro, entonces era un poquito como ese tipo de, o sea, no estoy en contra de los test psicológicos de los colegios, pero al menos en ese caso a mí me habían marcado claramente que, por ejemplo, tenía que ser como, o sea, contabilidad. Pero a mí no me gusta la contabilidad, o sea, economía es parte como contabilidad, pero no es todo eso. Entonces, podría decir que ese fue como uno de los peores consejos que me dijeron, como que tienes que estudiar contabilidad. O sea, está marcado, aquí está, digo, pero no decía eso. Listo. Y como un hombre de libros, acabas de escribir el tuyo, ya para finalizar con esta pregunta que siempre me gusta conversar con gente. Puede ser las dos aristas, la que más te resuene contigo. ¿Cuál es ese libro que más has regalado en tu vida o que le has dado a la gente porque sientes que es el que más te ha llegado? ¿O cuáles son esos 3 libros o 2 que más han influenciado tu vida, que más te han impactado? Hay 2 libros que a mí me gustan mucho, que bueno, también tienen que ver un poquito con el tema que me gusta, así que bueno, ya es un poco más... Sí, pero... Hay un libro muy bueno. Todo vale. Hay un libro muy bueno de este escritor que se llama Martín... Bueno, no es escritor, es economista y psicólogo al mismo tiempo. Se llama Martín Tetaz, que se llama Psychonomics. Y es loquísimo, porque es un libro que mezcla la economía y la psicología y te muestra cómo las decisiones como más... simples, así del punto de vista como de, no, voy a tomar mañana un café, voy a tomar mañana, no sé, el tren. O sea, toda decisión como que individual tiene un pensamiento económico y todo tiene como una relación como muy buena. Es un libro que es justamente, te hace como te explota la cabeza. Ya. Y tiene mucho... Es un mindfuck. Sí, a mí me encanta. A mí me ha fascinado mucho, mucho ese libro. Independientemente de si te gusta la economía o no. O sea, yo creo que es un libro de verdad que tienes que leer.
O sea, no es un libro como que necesariamente te tiene que gustar la psicología o la economía, pero es un libro que te ayuda mucho como a poder evaluar cómo las pequeñas decisiones siempre tienen como un pensamiento atrás. Entonces, de verdad es un libro muy recomendado, lo he leído ya unas 2 veces. Y bueno, el escritor actual es un diputado en Argentina. Ok. Entonces, por esa parte como que sí es bastante reconocido. Y otro libro muy bueno, pero ya es un poquito ya un tema un poco personal, que tal vez a la gente que le gusta mi canal le puede seguir. Y se llama, es Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky, que es un libro muy bueno, que justamente habla sobre el tema de la lenta como degradación que ha tenido como la democracia alrededor del mundo, porque curiosamente hace unos 10 años nosotros alcanzamos el pico del mayor número de personas que vivían en democracias en el mundo, ¿no? Y curiosamente en los últimos 10 años ese pico ha ido cayendo cada vez más. Justamente se analizan episodios como el que pasó, por ejemplo, en el Capitolio, en Estados Unidos, y cómo la gente ha ido poco a poco perdiendo la fe en el sistema democrático. Y también hace preguntas interesantes ¿es que realmente es necesaria la democracia para tener éxito, para tener un estado de bienestar? Y hace preguntas muy válidas. Por ejemplo, China no es una democracia. Qatar no es una democracia. A los Emiratos Árabes Unidos no es una democracia. Arabia Saudita. Arabia Saudita es una democracia. Y sin embargo, son países donde se vive muy bien. Tienes un buen estilo de vida, hay seguridad. Y tienes democracias de papel como la nuestra, como la mayoría de países latinoamericanos, que es un despelote completo. Entonces, es un tema muy interesante de evaluar cómo la democracia no necesariamente garantiza el éxito o la prosperidad, sino más bien, a veces incluso todo lo contrario, puede ser uno de los factores del fracaso de la misma. Por ejemplo, Estados Unidos normalmente era un país, antes del episodio de Trump, que era un país que exportaba como la democracia, como un país como que todo el mundo veía, wow, puede ser la primera potencia del mundo y tener un sistema democrático estable, con buena división de poderes, que todo funciona muy bien. Y a partir de la presidencia de Trump, ya no es más el caso. Como que se perdió ahí la fe como a la democracia, y el episodio del Capitolio se repitió en el Congreso brasileño, y yo creo que se va a repetir a lo largo de muchos países. Entonces es un libro que trata de estos temas, y a los que les gusta la política sí les va a encantar. A los que no les gusta la política, no. Pero el libro Psychonomics, independientemente si te gusta la economía o la psicología, es un libro que tienes que leer. Perfecto. Bueno, y el último, superpotencia. ¿Por qué no lo somos? ¿Por qué deberíamos serlo? O sea, este sí ya es mi favorito. Evidente. Este sí, no se olviden de comprarlo. Ya lo saben, en todas las plataformas, en la página web de Igneo, o si no en Amazon o Kindle. En Amazon Kindle, ahí lo pueden también comprar. O en las librerías presenciales asociadas, ya dependiendo de cada país. Chévere. Alejandro, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te puede seguir? Bueno, me pueden seguir en mi canal de YouTube, como me llamo Hipótesis de Poder. En Twitter me pueden seguir @hipótesispoder, donde es un poquito de contenido más polémico, ya les advierto. Ajá. Esencialmente, exacto. En esas 2 redes me pueden encontrar. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, loco. Gracias, Paul. Un gusto, y bueno, nos estamos viendo entonces en próximas ocasiones. Listo, esperamos el siguiente libro para la próxima. En 2 años mínimo. Ponte a escribir ya. Ya, mañana. Muchísimas gracias, Gracias Alejandro. a todos. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Y es el abogado.